Podcast. Lo mejor está por escuchar. La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy hemos dejado a Fran un poquitín de vacaciones, unos días de asueto, para que reflexione sobre los últimos programas. Ya más adelante ya os diremos las razones por las cuales Fran no está aquí. Y hoy empezamos con un programa que la verdad a mí me parece sorprendente. Muy buenas, don Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas, don David Centinella Galvez. Oye, si te digo Persia, ¿qué imágenes te evoca? Persianas. Isfahán. Hola, Carmen Fernández, ¿cuánto tiempo sin verte por aquí? Pues sí, la verdad que sí, una ilusión veros otra vez. Te voy a hacer la misma pregunta. Lo que pasa es que espero que la respuesta sea diferente, porque lo de las persianas me ha dejado muy mal enrollado. Muy mal enrollado. Para ti, ¿qué es Persia? Yo te iba a decir cultura, y ya sabéis que a mí me gustan los vecinos de al lado, de los de Irán, ¿vale? Entonces, ya por ahí nos moveremos un poco. Ya veremos. Ese territorio sabemos que fue fértil en muchas cosas, y de eso yo creo que vamos a hablar hoy. Don Jesús Callejo, ¿qué tal, caballero? Pues bien. Muy bien. Disfrutando de la grabación, disfrutando del momento, del día y de este tema tan apasionante. ¿Qué es para ti Persia? Bueno, pues aparte de un animal de compañía, también para mí significa el origen de muchísimas cosas que iremos desgranando a lo largo del programa. Porque Persia no solo son persianas, son alfombras también para decorar la casa, pero también es el origen de muchísimas cosas, no solo del jardín del Edén, sino a lo mejor también del vino y de las espinacas. Ahí lo dejo. Bueno, como veis, hoy los compañeros escobuleros se han despertado simpáticos, han venido bien a gustito para darme el programa, pero bueno, espero que no tenga problemas ni mucho menos con Chevi Dorado, que está en la producción, y con Alberto Espinosa, que está a los mandos técnicos, y un servidor quien nos habla, David Centinella. Y hoy tenemos ante este tema un invitado que ha estado precisamente buscando, no las persianas, sino ha estado por tierras de Persia, por tierras iraníes. Ha estado buscando un montón de cosas, de secretos, de espiritualidad. Él es Javier Redondo Jordán. Hola, ¿qué tal estás? Hola, muy honrado de estar hoy, esta tarde aquí con vosotros. Sí, porque además, honrados nosotros, porque sabemos que además eres escobulero de pro también. Uh-huh. Tu otra formación, eres ingeniero. Uh-huh. Has participado también en excavaciones arqueológicas, por cierto, ¿no? Cuando eras jovencito, me chivaron. Sí, muy jovencito. Yo, cuando estaba terminando la carrera de telecomunicaciones, me matriculé en historia en la Universidad Autónoma. Y el primer año... solamente estuve un año, básicamente, porque luego ya, en fin, me fui a la India. Eso es otra historia. Pero el primer año, en la clase de historia antigua de la península ibérica, nuestro profesor se acercó y dijo, ¿hay alguien interesado en ir a una excavación arqueológica? Y claro, yo soy amante también de Indiana Jones, como tuvisteis aquí hace poco a Tito Vivas, sí. El Indiana Jones español, como le suelen llamar. Y yo pues estaba deseoso también de ir para allá. Entonces los de la primera fila se apuntaron enseguida y yo, que estaba en la última fila, pues me acerqué luego a hablar con el profesor y me dice, mira, te voy a dar este email del director de la excavación, habla tú con él, y ellos suelen ir los sábados por la mañana, se tiran allí todo el día y hacen allí algunas prácticas.
todo esto, evidentemente, yo en aquella época pues tendría a lo mejor como 22 o 23 años. Y eras de los buenos, en la última fila, ¿no? Yo era, claro, yo era de los mayores, no de los repetidores, porque era mi primer año, pero sí, todos eran unos querubines con 18 años y yo venía con 22 o 23 años, ¿no? Estaba terminando ya telecomunicaciones. Entonces, bueno, me sentaba allí atrás para no molestar. Y nada, pues contacté con el director de la excavación, que resultó ser una excavación en Segóbriga, en las minas de Lapis Specularis de Segóbriga, que son unas minas que últimamente han adquirido cierto renombre porque son las mayores minas de este mineral, que es una especie de cuarzo que se utilizaba antes de la llegada del vidrio, se utilizaban en el Imperio Romano para hacer las vidrieras de las ventanas. Antes de la imposición del vidrio, ¿no? como que se normalizara. Entonces, había muy pocas minas de este mineral, de Lapis Specularis, que Lapis es pues piedra, Specularis es de espejo, piedra de espejo. Y una de ellas, una de las más importantes, se encontraba aquí en Segóbriga, en Cuenca, y durante un año fui muy ahí picando piedra. Estuvimos haciendo de todo, es decir, no participábamos en la excavación, porque la excavación la llevaban a cabo profesionales, pero nosotros íbamos allí, pues bueno, un día lo dedicamos un ratito al laboratorio, limpiábamos algunas piedrecitas o algo de cerámica, otros días nos metíamos en la cueva directamente, que eso era impresionante, porque claro, las cuevas, muchas de ellas, el acceso es un acceso de muy pocos centímetros. De hecho, yo me quedé, tonto de mí, pues yo me quedé incrustado en una de las entradas porque no me explicaron exactamente cómo había que entrar. Hay que entrar siempre con los brazos en alto, de manera que ocupes el menos espacio. Pero yo entré con los brazos pegados al cuerpo y claro, con los hombros se me quedaron allí encallados. Me tuvieron que sacar. Bueno, aparte de tus excavaciones arqueológicas fallidas, por lo que veo, también como escritor... ¿Me dejas hacer un inciso? A ver, maese. Javier, verás. Tú sabes que gracias al yeso laminar, al Lapis Specularis, tenemos el privilegio en España de tener 3 ciudades romanas en la provincia de Cuenca perfectamente colocadas con sus términos. Una, desde luego, Segóbriga, indudablemente, porque es lo más importante. Pero también Ercábica, con la que estuve yo con Jesús Callejo en un momento dado, y Valeria, en el río, junto al río Gritos, donde hay un ninfeo que es de los pocos que hay en la península ibérica, que incluso creo que es el único y tal. Con esto es suficiente. De todas maneras, la mina más importante de aquella época no era la de Segóbriga, era la de la Mudarra, que estaba más allá entre Huete y Garcinarro. Bueno, apunta, toma nota, ¿eh? No, si yo toma estuve nota en varias, maestro. es decir, nos llevaban a varias cuevas, porque la expedición al final es una generalidad, vamos, estaba en varios sitios. Bueno, como escritor, también has colaborado con prensa en diferentes revistas especializadas, tanto en crítica literaria, de arte, sé que te gusta mucho el cine también, y por supuesto en viajes, ¿no? Y además has firmado varios libros de viajes, entre los cuales, bueno, podemos destacar Las ciudades de la luz, de París a la India, me imagino, ¿no? Que de ahí viene con billete de ida y vuelta, eso sí. Claro. Y recientemente Coordenadas del paraíso, Irán y la eterna búsqueda de los orígenes, publicado o editado por CEU Ediciones, ¿no? Además, esta obra que ha recibido el ACESIT, al tercer premio de ensayo Sapientia Cordis. ¿Cómo definirías el libro? ¿Es un libro de viajes? ¿Es un libro de búsqueda espiritual? ¿Qué es exactamente? Es un ensayo. El premio, que ha recibido el acceso al premio Sapientia Cordis, convocado por CEU Ediciones, es un premio de ensayo. De manera que yo, en principio, el terreno en el que mejor me muevo es el de los viajes, el relato de viajes. Al presentarme a este premio tuve que quitar mucha parte de viajera al libro para quedarme con la parte más ensayística, más de pensamiento, que al final ha resultado ser un libro muy tanto filosófico como religioso en el sentido de pensamiento sobre las religiones, o religión comparada, ¿no? Como que la quieras llamar, porque hablo de todas las religiones que han pasado por Persia, o de casi todas, las mayoritarias, ¿no? Como son pues el judaísmo, el cristianismo, el mazdeísmo, el chiísmo, pues el islam, etcétera, ¿no? Entonces podríamos decir que el libro es más bien un ensayo con mucho bagaje viajero. Así, porque es inevitable, no puedo quitar
todo el pensamiento viajero que traigo de base del libro, porque yo defiendo en el libro que no se puede pensar sin tener un contexto geográfico en el que hacerlo. Es decir, importa tanto dónde surge un pensamiento, dónde ocurre un hecho histórico, como la geografía que delimita el que ese hecho o ese pensamiento haya tenido lugar. A lo largo del programa hablaremos en varias ocasiones, evidentemente, del libro, ¿no? de ese trabajo, de ese ensayo, pero hay otro punto más que quisiera mencionar, que es que desde 2013 diriges y coordinas los encuentros eleusinos, ¿no? Sí. Que están dedicados, como decían, pues al pensamiento, a la espiritualidad, la historia, la salud y, por supuesto, también los viajes, ¿no? ¿Cómo es ese rol de crear? Además, bueno, ahí también estaba Fernando Sánchez Dragó, que ya marchó. Sí, bueno, hace ya 3 años, que parece que fue ayer, pero sí. Bueno, todo surgió porque yo trabajaba, desde hace muchos años, he trabajado con Fernando Sánchez Dragó como colaborador suyo, y un buen día él tenía siempre la espinita clavada de por qué él había dirigido los cursos de verano del Escorial durante 10 años o algo así, en los años 90, y a él le encantaba ese ambiente de libertad y de pensamiento y de falta de todo tipo de cortapichas en el sentido de que cada cual pudiera decir lo que quisiera y fuera recibido cordialmente y además con respeto. Esa sensación él no la ha vuelto, no, hablo de él en presente todavía, fíjate, él no la ha vuelto a tener, no la había vuelto a tener desde entonces, tenía la espinita clavada. Y por otro lado, en Castelfrío, donde él solía vivir, tenía ya una casa que había heredado de su padrastro, que había reformado con todos los recuerdos de sus viajes, de su vida, de sus fotos, era como una especie de templo, altar hecho a sí mismo, ¿no? Tíbet español lo llamaban en esta localidad de Soria. Sí, exacto. Porque además hace un frío de cuidado. Hace un frío, sí. Bueno, de hecho yo he estado en 5 o 6 encuentros eleusinos y conozco muy bien esa filosofía de Sánchez Dragó, que por suerte pues sigue continuando. Yo creo que Dragó, esté donde esté, estará muy satisfecho un poco de que se continúe, sobre todo con ese bagaje y ese legado que tiene mucho que ver con los viajes, pero no solo los viajes exteriores, sino también el viaje interior, que en el fondo es un poco lo que ha hecho Javier Redondo. Es un viaje exterior, en este caso por Irán, pero también es un viaje iniciático, es un viaje de reconocimiento, de comprensión, un poco de dónde estamos, dónde vivimos y sobre todo intentar entender por qué nos hemos ido matando a lo largo de tantos años y tantas generaciones. Por lo tanto, los encuentros eleusinos lo que buscan es eso, es un encuentro no solo con otras personas, sino un encuentro con uno mismo. Y esa parte de misticismo y de espiritualidad yo creo que es lo que intentó inculcar Sánchez Dragó y creo que lo hizo bastante bien. Javier, una pregunta. Para la gente que además puede estar interesada en esos, precisamente en estos encuentros eleusinos, ¿dónde puede ponerse en contacto o dónde puede obtener información? Bueno, hay una página web que se llama encuentroseleusinos.com. Eleusino viene de Eleusis, que era un antiguo santuario pagano, griego, donde se celebraban una serie de misterios anuales. El Erecteion, que era el salón principal donde tenían lugar esos misterios, que todavía se conserva hoy en día. De hecho, un año antes de morir Dragó fuimos hicimos allí un encuentro. Eleusis está junto a Atenas, está en una zona elevada, donde se ve el Golfo, el Estrecho de Salamina, donde tuvieron lugar la batalla de Salamina, de las guerras médicas. Es un entorno incomparable, como dicen los cursis, ¿no? Y allí hicimos un encuentro, estuvieron Javier Sierra, Luis Alberto de Cuenca, David Hernández de la Fuente, Emma Nogueiro, y nos llevamos una tropa de 30 eleusinos, y allí estuvimos durante unos días. Y fue el último gran viaje de Fernando. Yo guardo muy buen recuerdo de aquello, y fue como una forma de cerrar el círculo, porque bueno, de Eleusis viene Eleusinos y es el nombre que le pusimos a estos encuentros, que es, como dice Jesús, pues unos encuentros que se dedican a la espiritualidad, sobre todo. No tienen por qué ser paganos, es decir, tratamos mucho sobre el cristianismo, tratamos el islam, el hinduismo, todo el yoga, el taoísmo. Yo creo que estuve en uno que era hablar del Tao, con lo cual es de alguna forma, en fin, romper un poco el tabú, porque del Tao no se puede hablar, solo se puede sentir, pero bueno, al final no deja de ser pequeños retos cuando nos encontramos allí con mucha gente, ¿no?, dentro del mundo de esto de la intelectualidad, tanto de la literatura como también del misterio. Recordemos que los misterios eleusinos tenían los misterios mayores y menores. Por
lo tanto, es un poco rascar la epidermis de ese mundo del misterio en el que todos, de una forma o de otra, estamos imbuidos, y que mejor que ese tipo de encuentros en lugares mágicos, por cierto, no solo en Castelfrío, sino también hemos estado en Pollo, estamos en Ávila, en el Escorial, en muchísimos lugares donde se recoge precisamente la esencia de nuestro pasado, pero también absorber la energía de cada lugar. Y sobre todo, antes de dejar este tema, me gustaría decir que, bueno, a la muerte de Fernando pensábamos que los encuentros eleusinos se iban a disolver, porque, bueno, Fernando era una figura central en la organización de los encuentros, pero imagino que a vosotros os pasará algo igual con la escóbula después de tantos años. Es el propio público el que nos ha empujado a seguir organizando. Ahora están capitaneados por Ayanta Barilis, su hija. Con mucho éxito, y yo soy el primer asombrado y me siento, de la misma forma que estoy honrado de que me hayáis invitado, me siento muy honrado de formar parte de los encuentros eleusinos, de un movimiento, llamémosle así, un fenómeno, una comunidad que ha logrado sobrevivir a Fernando, ¿no? Y de alguna forma nosotros somos una especie de custodios de su legado, que al final el legado es algo que sobrevive a uno, ¿no? Yo en el libro hablo precisamente de qué es la inmortalidad, ¿no? Al final estamos dando vueltas sobre un mismo tema que ya Gilgamesh lo resolvió. En el poema de Gilgamesh, cuando una serpiente lo engaña o le quita el elixir de la eterna juventud, que es una planta, un árbol, que nos resultará familiar, la serpiente y el árbol, pues de repente él se da cuenta, cuando pierde ya esa inmortalidad, que la inmortalidad a la que tenemos acceso los simples mortales no es una longevidad exagerada, ¿no? Sino que quizá es, en el caso de Gilgamesh, sería el relato de sus hazañas lo que le llevaría a la inmortalidad, pero sobre todo, sería la construcción de las murallas de Uruk, que él era el rey de Uruk. De manera que eso es lo que le sobreviviría y por lo que él alcanzaría la gloria y la inmortalidad. De manera que llevamos, ¿cuánto? 3.500 años desde la... 2 días. Y llevamos dando vueltas a la misma pregunta y al final estamos llegando a las mismas conclusiones. Los encuentros eleusinos son el legado de Fernando Sánchez Dragó y nosotros somos sus custodios y bienvenidos sean. Bueno, pues hablando de esos misterios eleusinos y de la custodia del pasado, ¿no? Hoy vamos a empezar el programa hablando también de ese pasado y vamos a custodiar un poquitín también la historia, esa gran historia muy desconocida del gran imperio persa. Y me gustaría empezar, Javier, con una pregunta que yo creo que es necesaria, cuanto menos necesario refrescar esa idea, ¿no? Y es la diferencia que hay entre persa y árabe. Porque la gente piensa que por el hecho de ser musulmán también es el mundo árabe, y hay una gran diferencia, ¿no? Sí. Vamos cronológicamente, empezamos por los persas. Persia existe desde el año 600 y algo, en el siglo VII antes de Cristo. Es inaugurado por Ciro el Grande cuando conquista Media. Ciro era un príncipe de la región de Anshan, que es lo que en la actualidad sería la zona de Persis, lo que en la antigua Grecia llamaban Persis, que es como el corazón de Persia, ¿no? Es decir, más allá de los Zagros, un poquito hacia el sur, ahí donde en la actualidad se ubican Pasargada o Persépolis, eso es Persis, ahí esa región se llamaba Anshan. Llega un momento en que él entra en enemistad con su propio abuelo, que es el rey de Media, e invade Media. Entonces, una vez que ya es rey de Anshan y rey a su vez de Media, ya se constituye en imperio. Es decir, ya tenemos 2 países, ya empieza una fiebre por conquistar, y eso, llamémosle, eso sería el inicio de Persia. De todas formas, lo que a priori luego hablaremos de Ciro, porque además es una figura emblemática, evidentemente, además como iniciador de la saga, ¿no? Pero hay una
me gustaría abarcar cuanto menos la diferencia, no tanto a nivel étnico, por ejemplo, el mundo árabe es una cosa y el mundo persa es otro. El mundo persa, por ejemplo, es milenario. Estamos hablando de muchos mucho más tiempo. 6.000 años solo. Sí. 6.000 añitos. Poquita cosa, ¿no? Y en cambio, la parte árabe estaríamos hablando más de corpúsculos, de tribus, de que estarían en la península arábiga. Con lo cual, ahí hay unas diferencias, por una parte, a nivel de origen étnico, también el idioma, ¿no, Jesús? También es diferente. Es totalmente distinto. También el persa, la historia, que es el farsi, la cultura... es un idioma indoeuropeo, igual que el francés, igual que el español, igual que el italiano. Sin embargo, el árabe es un idioma semítico. Por lo tanto, ya hay una diferencia radical. ¿Dónde está muchas veces yo creo que la confusión? A ver, porque... son países musulmanes, tengo que decir, que Persia es un país musulmán, entonces mucha gente asocia musulmán a árabe, lo cual es craso horror, porque también mucha gente también se cree que el turco también es un idioma árabe, cuando el turco no tiene nada que ver, igual que pasa con el persa, igual que pasa con el árabe, son idiomas muy diferentes todos ellos. Y yo creo que a lo mejor la confusión viene porque el alfabeto es muy parecido, aunque no se entendería un persa con un árabe, ¿no? Pero a lo mejor es un poco parecido y de ahí puede venir la confusión. Pero está claro que tanto el idioma, el origen indoeuropeo del farsi, como el árabe, que es semítico, los países donde se habla no tienen nada que ver uno con otro, evidentemente, y la escritura, es decir, aunque ambos usan un alfabeto muy similar, basado un poco en el árabe, pero el persa tiene letras y una pronunciación totalmente diferente. Entonces yo creo que ahí está claro, ¿no, Javi?, que no tiene nada que ver. Pero está bien un poco la aclaración, porque yo incluso metería también el turco, ¿no? No, bueno, pero los turcos hablan árabe. Cuidado. Ese tipo de error es muy común cuando no se tiene una cierta cultura general. No, de hecho, yo creo que es el único país musulmán de Oriente Medio donde nunca se ha hablado el árabe. O sea, siempre ha sido el farsi, ¿no? El idioma. Y luego, bueno, pues también parece que, ya no históricamente, sino más actual, bueno, desde mediados del siglo VIII, si no recuerdo mal, pues hay la diferencia a nivel de religión en Irán, si no me equivoco, los persas son musulmanes, sí, pero son predominantemente chiitas, a diferencia de otros países del entorno. Sí, exacto. El persa es chií desde el siglo XVI, es decir, no antes. Los chiitas... Claro, bueno, sí, podemos hablar desde los inicios del chiismo, si os apetece, pero ahora hablemos de esta diferencia. Desde el siglo XVI los chiitas viene siendo la religión oficial del imperio, el imperio, hasta que la llegada de la República Islámica, que ya lo exaltan, es decir, ya se llama República Islámica y ya se convierte en teocracia. Hasta entonces no había sido teocracia, era una monarquía religiosa, monarquía chiita, si lo prefieres. Pero es con la llegada de la República Islámica cuando se convierte en una teocracia chiita, que es la única del mundo. Y luego también hay una parte que es muy importante, y yo creo que hay que resaltar, y es que Irán es la parte de Irán antes de lo que era el mundo islámico, es decir, había otra religión, que era el mazdeísmo, aquello de buenos pensamientos, buenas palabras y buenas obras. Eso, pensamiento, palabra y obra, y omisión, en el caso cristiano. Es decir, luego también podemos hablar de las grandes vinculaciones que tiene tanto el mazdeísmo como el chiismo con el cristianismo o con el judeocristianismo. Pero sí, el mazdeísmo es una religión milenaria, monoteísta, es decir, salvo algunos episodios aislados en Egipto con el dios Atón o en la India o en los Vedas o en la religión griega con algunos filósofos monistas presocráticos, apenas hay monoteísmo en la historia y menos que haya pervivido hasta nuestros días, salvo el judaísmo o judeocristianismo, y en este caso el mazdeísmo, que es previo al judaísmo. Hay una figura que es muy importante, Jesús, que es Zoroastro. Zoroastro es, de alguna manera, bueno, ahí hay, en principio, el mazdeísmo, hay un dios, que es Ahura Mazda, ¿no? Pero hay como una especie de un compilador, una persona que es Zoroastro. ¿Qué supuso Zoroastro para el cambio de y la creación del mazdeísmo? No, pero total. De hecho, se llama mazdeísmo o zoroastrismo. Serían dos palabras sinónimas.
y Zoroastro se convertiría un poco en el líder, en el inspirador religioso y espiritual. Hay muchas dudas respecto a su biografía. Se dice que posiblemente nació en el siglo VI, es muy curioso, ¿no? Ese siglo VI antes de Cristo, que es donde surgen las grandes religiones, ¿no? Mahavira, por ejemplo, crea el jainismo, el Lao Tse el taoísmo, Buda el budismo. Es decir, es un momento donde hay un despertar espiritual, y mira tú por dónde también está ahí Zoroastro o Zaratustra, ¿no? También es otro de los nombres que recibe, sobre todo gracias a la obra de Friedrich Nietzsche. Y él es fundamental porque crea una religión monoteísta, a pesar de que está regida un poco por dos dioses: Ahura Mazda, que sería el dios de la bondad, de la luz, de la verdad, y por tanto de todo lo positivo, en contraposición con Ahriman, que sería el otro dios, ¿no? El dios oscuro. Es ese principio dualista, ¿no? El yin y el yang, lo claro, lo oscuro. Pero fíjate que es una religión monoteísta de la que luego bebe tanto el judaísmo como el cristianismo. Y no solo ellos, sino también distintas herejías que se van produciendo a lo largo de la Edad Media, ¿no? En fin, los gnósticos, entre otras cosas, también tenían un concepto dual de la existencia, es decir, como un dios bueno y un dios malo, un dios de la luz y un dios de la oscuridad. Bueno, pues ya surge la parte del mateísmo, cuyo libro principal, su Biblia, sería la Avesta, donde estarían recopilados todos estos principios, y donde su símbolo además es muy interesante porque luego Ciro el Grande también lo adopta, ¿no? Con los aqueménidas, que es un símbolo, que es un círculo donde aparece un ser humano, posiblemente fuera Ciro el Grande, el que aparece, y todo es un simbolismo alrededor de ese símbolo. Hasta tal punto, incluso sería interesante si tuviéramos un poco el símbolo, ¿no? El arquetipo delante, veríamos que en el fondo es un principio moral. Ahí te está diciendo exactamente las virtudes que tendría el mazdeísmo. Y no por casualidad hay una marca de coches japonesa que se llama Mazda, que viene precisamente de ahí, de Ahura Mazda, porque lo que busca es eso, ¿no? Esa especie de coche ecológico, limpio, luminoso, en contraposición, ya te digo, a su antagónico, a su némesis, que sería Ahriman. Entonces, yo creo que es una religión importantísima porque ahí están los principios básicos de luego religiones posteriores, y aunque no es el primer monoteísmo como tal, porque posiblemente Atón ya estuviera por medio, pero sí que crea una serie de elementos que luego son consustanciales a otro tipo de religión. Y, por supuesto, el judaísmo, que bebe mucho del mazdeísmo, y también de las prácticas incluso funerarias, porque, por citar solo un detalle, ¿no? Las famosas Torres del Silencio. El mazdeísmo pensaba que cuidado, o sea, que si tú cremas o incineras a un cuerpo, estás contaminando uno de los elementos, que es el aire. Si le entierras, estás contaminando uno de los elementos, que sería la tierra. Y lo que se hacía era colocarle esas Torres del Silencio para que el cuerpo, el cadáver, fuera comido ni más ni menos que por los buitres, que era también un animal psicopompo, es decir, un animal donde transitaba el alma hacia el otro lado, porque también creían en el más allá, también creen en la reencarnación. Pues digo que ahí están muchos principios básicos que, a pesar de que el zoroastrismo al final quedara en desuso y no se practicara, todavía en Irán hay dos lugares, ¿no? Y Javi seguro que lo sabe, dos lugares concretos, y en la India, en las cercanías de Bombay, todavía se sigue practicando el zoroastrismo con el culto al fuego perenne y perpetuo, donde los templos también reverenciaban ese fuego, pero siempre asociado al fuego de la eternidad, igual que el círculo de Ahura Mazda. Bueno, cantidad de elementos que yo creo que son esenciales para entender un poco la filosofía, la mentalidad, la personalidad y sobre todo el legado que dejaron los zoroastristas. Maese. Vamos a ver, hay un guiño moderno al tema de la persona de Zaratustra que yo no sé si la gente lo ha visto bien y tal, o lo ha podido detectar. Y me refiero a una película que se llama 2001 Odisea del espacio, de Stanley Kubrick, y que empieza con Also sprach Zaratustra, de Richard Strauss. Y curiosamente, esta película va sobre el desarrollo de la inteligencia desde la prehistoria hasta el momento que el hombre supuestamente llega a la Luna a través de un monolito misterioso que hay por ahí. Bueno, pues empieza con Also sprach Zaratustra, que es un símbolo que creo que Kubrick lo trajo bastante bien para traer, digamos, aquella época tan antigua, a nuestro tiempo. Pero fíjate, hay un otro personaje que es de actualidad, que yo no me acordaba del nombre, Carmen me lo ha chivado, que era el cantante de Queen. Estamos hablando de Freddie Mercury, precisamente, sí, porque claro, pero yo Parsi. creo que era Parsi, exactamente. Y practicante de esa religión. De esa religión, ¿no? Y Zubin Mehta, un director de música clásica. Sí, yo he trabajado con él. Yo he trabajado con Zubin Mehta, que además es ya conocido por los festivales del concierto de principio de año, ¿no? Sí. Pero está claro que el mazdeísmo, además, aparte de esa fe
fe antigua, es una fe luminosa. Y digo luminosa porque precisamente no se basaba en rituales ostentosos, no necesitaba de templos monumentales, no necesitaba de grandes sacrificios, sino lo que necesitaba era una parte moral que era fundamental para ellos, ¿no? O sea, y luego hay otra parte que era muy importante que incluía que era el libre albedrío. Pero hay un punto común que luego lo tocaremos también, ¿no? Que es el fuego. El fuego que es un punto central, Javier, de un símbolo de la verdad, de la luz, del orden cósmico dentro de lo que es el mazdeísmo. Sí, bueno, por ejemplo, en la ciudad de Yas está el templo más importante de Irán, que es el Atesh Baram. Hay diferentes categorías en la cosmogonía persa, ¿no? O parsi, en este caso, de templos de esta índole. El Atesh Baram es el templo fundamental, llamémosle, si en la diferencia entre iglesia, catedral o basílica, pues este sería lo máximo, sería una basílica, ¿no? Del orden del Vaticano, por ejemplo, ¿no? Es la más importante que en Irán y ahí y además fue subvencionado por los parsis de Bombay, porque cuando todos los zoroastras tuvieron que emigrar hacia el este por las persecuciones del Islam en el siglo VII, pues bueno, pues dejaron un rastro y algunos se quedaron por el camino. Claro. De manera que por eso toda la población, aparte de Teherán, que es, bueno, en Teherán está todo, ¿no? Pero la gran parte de los zoroastras actuales están en ese camino de huida, que es el centro hacia el sureste, de camino a la India. Entonces los parsis de Bombay financiaron en el año 34, si no recuerdo mal, financiaron este templo para construirlo y trajeron desde Bombay, un esqueje, llamémosle así, del fuego sagrado para alimentar el fuego sagrado que ahora mismo está brillando allí en Yas. De hecho, es que muchos de los templos, estamos hablando de ese siglo VII, ¿no? Con la invasión árabe musulmana, y esa expansión, que muchos de los templos de fuego fueron precisamente quemados o convertidos en mezquitas. Y luego, posteriormente, bueno, pues tuvieron que huir, etcétera, etcétera, lo que estamos comentando, que se fueron sobre todo hacia el este, ¿no? Hacia la India. Pero sí que me gustaría que comentarais algo hemos comentado, pero que entráramos más en esa profunda huella que ha dejado el zoroastrismo, por ejemplo, en las religiones monoteístas, ¿no? En las 3 religiones del libro. Sin irnos del fuego. Efectivamente, si te das cuenta, el zoroastrismo no representa a sus dioses, de la misma forma que el judeocristianismo, el judaísmo en este caso, no representa a Yahvé. Yahvé no se puede nombrar ni se puede representar. Es un dios invisible. Pues de la misma forma, los zoroastras solamente honran o veneran a un pebetero con un fuego inmortal. Sí que es verdad que en los frisos de los reyes sí que hay una relación, pero es una relación no tanto religiosa como de legitimidad que da a la realeza el dios, en este caso. Para bajar, sí, el símbolo este que hablo del disco alado, en fin, donde aparece un ser humano, puede ser Ciro, puede ser cualquiera, pero precisamente representando esa virtud del círculo con las alas, donde está representando, además son alas como en tres divisiones que tienen las alas. En las 3 divisiones está hablando del principio básico del zoroastrismo, que es el pensamiento, la palabra y la acción, es decir, el buen pensamiento, la buena palabra y la buena acción. Y la cola, que tiene esa especie de animal aéreo, la cola está representando lo que no debes hacer, es decir, nunca tener un mal pensamiento, nunca tener una mala acción y nunca tener una mala palabra. Que, por otra parte, desde mi punto de vista, también se relaciona un poco con el budismo, cuando habla un poco del óctuple sendero. ¿Acordáis un poco que habla de los 3 principios, en fin, de cómo el sufrimiento se puede erradicar a través de qué? Del óctuple sendero. Y el óctuple sendero lo que te está diciendo es eso, que cualquier cosa que hagas tiene que ser impecable, tiene que ser correcta, tiene que ser de una forma totalmente consciente de lo que haces, tanto la palabra, la obra, la acción, incluso la omisión. O sea, de alguna forma también, bueno, y no por casualidad, es el siglo VI que yo decía antes, siglo VI que es el siglo de Tales, de Mileto, es el siglo de Pitágoras, es el siglo de Safo. Es decir, que ese siglo VI no solo hubo un despertar espiritual y místico, sino también un despertar en matemáticas, también es el siglo de Pitágoras y también, como no, en la poesía, pero siempre relacionada, que también ocurre con el mundo persa, con el misticismo. Por entonces la poesía no se podía desligar también de esa especie de camino de descubrimiento, de conócete a ti mismo y de
fundirte un poco con la divinidad. De ahí un poco que el sufismo, que no deja de ser una de las ramas esotéricas del Islam, lo que busca es eso, es, además de los ritos, fundirte con la divinidad, fundirte en este caso con Alá, pero a través de una danza sagrada que los zoroastristas, como tal, como danza, que yo sepa, no lo tenían, pero sí ese culto al fuego, pero no al fuego como tal, sino a lo que simboliza el fuego. Acuérdate, el fuego simboliza la luz, simboliza el calor, simboliza la fuerza, y es lo que está un poco representando ese zoroastrismo, que luego quedó poco diluido, pues eso, en distintas localidades, y bueno, por suerte todavía en Irán, yo no sé si tú, Javi, estuviste, creo que todavía se mantiene, ¿no?, de alguna forma viva esos pocos zoroastristas que mantienen el legado. Sí, ya te digo, yo estuve en el templo este del que hablo en Jazz y bueno, nosotros no fuimos en un momento de consagración, llamémoslo así, en un festivo, sino que bueno, aquello está abierto al público, ¿no? Hay una vitrina donde tú puedes ver el fuego ardiendo, pero no puedes, está dentro de una habitación oscura donde a través de esa mampara tú puedes ver lo que sucede, pero ahí no tienes acceso. Básicamente es una habitación con varios textos sagrados enmarcados. Está la efigie de un dibujito, vamos, de una ilustración de Zoroastro, que básicamente Zoroastro es como lo ves y dice, va vestido de blanco, dice es Jesucristo, es decir, tiene los mismos hábitos. O también el imán Hussein, que luego podemos hablar de él, que es el gran Jesucristo, llamémosle así, del chiismo. Entonces ves que todo tiene mucho sentido, todo cobra sentido. Y sin salirnos del fuego del que hablábamos y la relación con las religiones del libro, es que el fuego está en el cristianismo del primer momento, del momento en que se fiat lux, decía hágase la luz, se separa la luz de la oscuridad en el cielo, hasta la primera presencia importante de Dios, que es en el monte Sinaí. No en el Sinaí, no, posteriormente fue en el Sinaí, pero primero fue en el monte Horeb. A Moisés, pues en la zarza ardiente es un fuego que no se extingue nunca, igual que el fuego del pebetero de 1500 años del que hablábamos, ¿no? Es decir, además, en la Biblia, si lees todo el Antiguo Testamento, Dios se manifiesta siempre como un ser de fuego, es decir, todo es brillante, sale fuego de los ojos en algún momento. La columna de fuego. La columna de fuego. En la montaña de fuego, rodeada de nubes, que es el humo procedente del fuego, la columna de fuego efectivamente que cae sobre el tabernáculo. Es decir, Dios, de la misma forma que Ahura Mazda, es fuego. Ahí es curioso, hay otros puntos como, por ejemplo, el juicio tras la muerte, eso también, que son cosas anteriores, incluso, por supuesto, anteriores al judaísmo, al cristianismo, al islam, ¿no? La figura del cielo y del infierno, ¿no? Esa llegada del Mesías, ¿no? Que dicen al fin de los tiempos, bueno, en fin. Pero sí hay un punto, una cosa que sí que yo creo, y además tú resaltas mucho en el libro y ya en el propio título, ¿no? Que da mucha importancia en el mundo persa, el mundo iraní, es el paraíso terrenal. Tú te fuiste a Irán buscando también ese paraíso terrenal. ¿Qué es lo que te llevó en esa búsqueda? ¿Por qué? Bueno, por todos estos temas de los que estamos hablando, porque yo desde muy pequeñito siempre me interesó mucho la Biblia, me interesó los mitos griegos, los mitos de todo tipo. Y bueno, antes de irnos con este tema, para no perder el hilo de lo que decíamos, de las relaciones con las religiones del libro, viene al caso, por lo que te diré a continuación, Satán, o sea, la serpiente, Satán, es un invento persa también. Es decir, en la Biblia, la serpiente que aparece en el paraíso es una serpiente. Nadie dice que sea Satán. Luego, más adelante, en la Biblia, pues los diferentes autores pues irán modelando todo para que quizá todo case, todo encaje, pero en un primer momento el autor del Génesis habla de una serpiente y poco más. Luego se puede
Podemos discutir lo que era la serpiente, si era un animal, si era un ángel quizá, un ente del concilio que rodeaba a Dios, o si era el demonio, o si era Satán, o Lucifer, o lo que... Hay muchas posibilidades, pero en un primer momento era una serpiente. Entonces, es con las sucesivas revisiones durante la época del Segundo Templo, es decir, cuando ya entra Ciro y ya toda la Biblia entra a estar influida por el Imperio Persa, cuando el Satán, llamémosle así, porque no se llama Satán, sino es el Satán. El Satán es el adversario, el acusador que aparece en el libro de Job. Es la traducción correcta, el adversario. Exacto, el adversario. Todo eso comienza muy adelante en el Antiguo Testamento, pero no al principio. De manera que hay una revisión posterior que ya introduce esta especie de ser escatológico que no se sabe bien, pero que es un adversario del hombre. No sabemos si de Dios. Todo eso se irá viendo y finalmente en el libro del Apocalipsis, con todas las consecuencias, aparece ya el dragón, en el que es verdaderamente el adversario de Dios y lucha contra Dios, cuando conocemos todas sus características. Pero yo te digo que este envoltorio persa es el que inicia en Occidente el concepto del mal. Pero fíjate, hay más que nada, digo la serpiente como tal, como entidad primigenia, como uno de los dioses primigenios. Y, por ejemplo, en la propia mitología egipcia, yo no sé, Carmen, si en Mesopotamia, que tú conoces bien, también está esa figura de un dios primigenio que yo creo que es ambivalente, ¿no? Hay un dios Oanes, que sería a lo mejor como esa serpiente que se habla en los mitos. También esos paraísos, el Dilmun, ¿no? Los lugares paradisíacos, jardines en el mito de Enkinnigursa, creo que se describe un lugar donde no existe la muerte ni la enfermedad. Estamos hablando todo el rato del mismo territorio, de esa misma zona fértil, claro, además, en cultura. Claro, no, en cultura y geográfica, porque estamos lo que hoy en día es el territorio de Irán e Irak. Claro, exactamente, incluso parte de lo que era Mesopotamia, incluso hay un momento en el Imperio Persa en el que también coge parte de lo que es Egipto, etcétera, etcétera. O sea, las fronteras de ahora no tienen nada que ver con las fronteras que fueron antaño, ¿no? Igual que lo que fue en su momento el propio mismamente el Imperio Romano, pero... En la época de Ciro, estamos hablando del 550 a.C. más o menos, de Ciro el Grande, llegaba su imperio desde el norte de África, es decir, Egipto, hasta el Mediterráneo, Europa, la India, Oriente Medio, todo eso era Persia. Sí, era un gran imperio. Y por supuesto Mesopotamia, porque la conquista de Babilonia. Ciro el Grande, entre otras cosas, conquista Babilonia. Claro, el mayor imperio de su época, de su época y de toda la historia hasta ese momento. Pero quisiera retomar, tú te vas a Irán, hace un tiempecillo, no ahora que la cosa está como bastante difícil, desgraciadamente, como para visitar ese país, pero tú vas con la idea de, como dices, el título del libro Coordenadas del Paraíso, Irán y la eterna búsqueda de los orígenes, porque en el libro comentas que para los iraníes, para los persas, la figura, escénica, digamos, de lo que es el paraíso terrenal, ese jardín del Edén, la buscan y está presente constantemente, o sea, en muchas de su civilización y de su cultura. Sí, básicamente forma parte de toda de su idiosincrasia, de su cultura, de su vida diaria. Por ejemplo, un ejemplo tonto, es decir, pero que puede ser categórico. Los iraníes no salen de terrazas, no se van, es decir, no hay bares y terrazas, no. Ellos salen siempre de picnic. Se van a cualquier sitio, generalmente un jardín, generalmente un arriate, en cualquier caso, y en el arriate extienden un sofré, que es una especie de mantel, una alfombra pequeñita, es una alfombra en realidad. Entienden el sofré, se lleva su samovar, empiezan a trasegar té, empiezan a comer, echan allí el día. Y generalmente eso es una costumbre de estar en el jardín. Al final lo que busca el iraní es un oasis, que evidentemente retrotrae al jardín edénico, al jardín primigenio. Lo que busca al final es un oasis, busca agua y busca sombra, porque Irán es un país semidesértico prácticamente,
De manera que lo que buscan es refugiarse del calor y el murmullo Aunque yo me del agua. imagino que en aquella época no sería tanto como ahora, o no ha habido variedad. Hombre, lo que cuenta en el Génesis, hablamos un poco del jardín del Edén, que es un poco lo que también Javier ha estado buscando, es decir, una ubicación geográfica, física, ¿vale? También es verdad que el paraíso también tiene una implicación etérea, espiritual. Acuérdate, también dentro del mundo del cristianismo y del judaísmo, la Jerusalén celeste, es decir, hay una Jerusalén física, que sería un poco el ónfalos, el ombligo, el centro del mundo, pero también una Jerusalén celeste, aquella que tiene que llegar, sobre todo cuando llegue, pues en fin, todo lo que es ese final de los tiempos. Y lo que se busca es dónde estaría ubicada geográficamente. Si nos vamos al Génesis, te dan unas referencias muy llamativas, ¿no? Por una parte dice que estaría la confluencia del Tigris y el Éufrates, pero es que el Génesis te dice que es un río que tiene luego 4 brazos. Y además te dice cuál es el nombre de esos 4 ríos que confluyen en ese gran río, ¿no? Tigris y Éufrates lo tenemos claro, pero sé, Javier, que tú indagaste dónde estarían los otros ríos, ¿no? Que sería el Gijón y el Pisón. ¿Queda rastros donde sí se puede encontrar los cauces? Ahí estaría exactamente el paraíso que describe ni más ni menos que el Génesis. Sí, hay 2 posibilidades. La primera posibilidad es la tradicional. La tradicional es que el Tigris y el Éufrates, que son 2 de los ríos que todavía mantienen su nombre, tal como figuran en el Génesis. El Génesis dice, un río nacía en Edén para bañar el jardín. Y de ahí se dividía en 4 brazos. Y sus nombres son Pisón, Gijón, Tigris y Éufrates. Entonces, tradicionalmente se ha dado en llamar que, bueno, la confluencia del Tigris y el Éufrates, pues bueno, ya tenemos 2 que se unen de los 4 posibles, de manera que ahí tiene que estar la cosa. Entonces, esta unión está ya cerca del Golfo Pérsico, en la zona de Irak, y la confluencia da un río que se llama Shat al-Araf, que es la frontera entre Irán e Irak. Entonces, bueno, básicamente, si los primeros padres fueron ubicados al este del Edén, pues al este de esta zona que consideramos Edén, no el jardín, sino el Edén, pues al este está Juzestán, que ya es parte de Irán, que es donde ahora mismo está teniendo lugar los bombardeos y demás, es la zona con más petróleo, es la zona que pertenecía al creciente fértil, que formaba parte de Mesopotamia, y esa es básicamente la ubicación tradicional del jardín del Edén. Uh-huh. Como te decía al principio en la entradilla, el jardín del Edén está cerrado, está custodiado por 2 querubines, tal como dice el Génesis, y hay una espada flamígera que está dando vueltas alrededor del perímetro para que nadie se cuele. De manera que ahora mismo es discutible si está cerrado o no, porque bueno, una vez, ya que ha sucedido precisamente en estos últimos días la resurrección de Cristo, pues el jardín se ha abierto y ahora el nuevo paraíso sería la nueva Jerusalén de la que hablaba Jesús. Uh-huh. Jesús Gallego. Sí, Jesús Gallego. Cuando dices estos últimos días es porque alabado sea su nombre. Acabamos de pasar la Semana Santa hace poco, ¿no? Entonces, pero también yo no sé si Maese, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, una cosa que al hilo de lo que estás diciendo, la ciudad de Jerusalén o la ciudad de Dios en el concepto agustiniano del término aparece ya en el Apocalipsis, de alguna manera, con su mapa. Pero el mapa no se sitúa donde está, o sea que puede estar en cualquier sitio. Fíjate, hasta los propios jordanos de las Urdes han dicho que allí estaba el paraíso terrenal, pero no es probable. ¿Y dónde no? Siempre se ha dicho que el paraíso está en distintas zonas geográficas porque no deja de ser una vuelta a tus orígenes. Entendido el paraíso terrenal, el Edén, como esa edad de oro primigenia donde los dioses convivían con los hombres, incluso los animales hablaban. Efectivamente, tal y como dice don Miguel de Cervantes en el discurso de Don Quijote. Y realmente lo más probable, que no tengo la menor duda de que Javier te da todas las razones, que esté en el creciente fértil, por alguna parte del creciente fértil. Sí, pero mi pregunta, perdona David, es que me interesaría tu opinión personal, porque es verdad que estamos hablando del jardín del Edén. Bueno, perfectamente entendemos que hace referencia a un lugar
geográfico, un lugar real, pero también a un lugar simbólico y metafórico, ¿no? Y además que muchos de estos relatos que sabemos del Génesis y del Antiguo Testamento están directamente inspirados y no plagiados de las tablillas sumerias, es decir, que ya antes se estaba contando cómo era la creación de nuestros primeros padres y dónde había un paraíso terrenal. Pero desde tu punto de vista, yendo ya a tierra, ¿cuál sería el jardín del Edén? Porque muchas veces se habla de que si era un laboratorio, en fin, donde se hacían experimentos genéticos y determinadas cosas, que me parece muy interesante esa vía y que de alguna forma nos entronca, cómo no, pues con esos dioses primigenios, porque todas las culturas, todas las civilizaciones, todas, en fin, todas las creencias siempre nos están indicando que somos creación a imagen y semejanza de los dioses o de Dios, si vamos al monoteísmo, da igual. Pero para ti, ¿qué sería exactamente ese jardín del Edén, ese paraíso terrenal? Mójate. A ver, no tengo una opinión. Pero para empezar, físicamente el paraíso no existe, porque estamos hablando de del territorio de la fe. Es decir, que en el mejor de los casos sería un paraíso que está cerrado en una dimensión a la cual no tenemos acceso. Eso por un lado. Por otro lado, a donde yo me dirigí, o lo que yo buscaba, era el lugar donde las personas que escribieron el Génesis, o la persona que escribió el Génesis, imaginó el Génesis de alguna forma, y lo imaginó en algún lugar. Entonces yo quería el escenario que le sirvió de molde para crear ese mito, ya sea por fabulación o ya sea por revelación divina, pero tuvo que haber un molde primigenio. Eso no salió de la nada. Esa Arcadia. Esa Arcadia en algún lugar. Lo han hecho todas las religiones, no solamente la judío-cristiana, lo hicieron los mesopotámicos, como hablamos de Dilmun y todo eso. Y hubo en Mesopotamia también, en las diferentes religiones, que hubo, al final es la misma, pero hubo variaciones a lo largo desde los sumerios hasta los neobabilonios, hubo diferencias, ¿no? Entonces, todos esos mitos ya estaban en Babilonia. Cuando los judíos estuvieron esclavos en Babilonia, se empaparon de todas esas leyendas y las adaptaron. De manera que lo que a mí me interesa es todo ese caldo de cultivo de dónde salió. Y estudiando, profundizando en todo ello, te das cuenta de que todo salió del mismo sitio. ¿No? El mismo sitio me refiero físico. Todos aluden a un mismo sitio donde se creó el mundo, todos aluden a un mismo sitio donde hubo un arca y encalló en el mismo sitio, que ahora podemos hablar de eso, que es fascinante. Y luego hubo también una torre que se elevaba hacia los cielos donde hubo un problema. Entonces, esos tres grandes mitos del Génesis, que son los primeros... Los mitos primigenios. Los mitos primigenios, esos están en todas las religiones y todos están básicamente en el mismo sitio, todos coinciden. Es decir, no es que a lo mejor llegue el cristianismo y dice, bueno, vale, nosotros cogemos esto, pero lo vamos a modificar un poquito y lo vamos a situar en nuestro territorio. No, al final era todo en el mismo sitio. Fíjate, hemos pasado directamente a esos mitos primigenios del Génesis, ¿no? Que por una parte estaría ese mito de la creación, que estabas comentando, que es el primero que aparece en el Génesis. Además, que hay una segunda versión, porque es curioso, en esa, la primera es como narra, como Dios crea el universo y tal, pero en la segunda versión, que está en el Génesis, en el 2 de Génesis, que es una visión más antropogónica, y que habla de la creación del hombre y de la mujer, del polvo, ¿no? Del polvo, situándolos, como no, en el jardín del Edén. Luego tenemos el mito del Edén. Bueno, hay dos creaciones, ¿no? Realmente, la de que se hace de barro y luego que la mujer sale de la costilla de Adán, con lo cual no deja de ser algo curioso porque hay dos creaciones. Exactamente. En fin, que hay que compaginar, y luego eso ha generado muchos quebraderos de cabeza para los teólogos. Pero bueno, ahí lo dejamos. O el famoso problema teológico, si realmente Adán y Eva tenían ombligo. Bueno. ¿Tú qué opinas, Carmen? ¿Tiran ombligo? Científica. No, a ver. El huevo, la no es una gallina. pregunta baladí. No es baladí, no es baladí. Evidentemente. Es como el huevo y la gallina, tampoco la voy a poder responder. Bueno, luego también está, como decías, el mito del diluvio universal con el arca de Noé. Que es internacional, es internacional, sí, porque además se dice que si estaba en el Ararat, Monte Ararat, etcétera, ¿no? Sí. Porque además ya hemos hecho algún programa hablando de los diluvios universales. Es que habría que hablar de diluvios, habría que hablar en plural. Igual cuando hablamos de la Atlántida habría que hablar de las Atlántidas, ¿no? De las ciudades sumergidas, o bien por seísmos, tsunamis o por terremotos o lo que sea, ¿no? En el caso de los diluvios, y en este caso habría que centrarnos en un diluvio determinado, aunque me consta, y además se sabe, ¿no?, que ha habido más diluvios. Pero sí
sí hubo uno en concreto, en unas fechas muy concretas, que serán esos 12.000 o 12.500 años, donde parece que hay un cambio, ¿no?, de paradigma. Y ese diluvio, que ahora parece que hay causas astronómicas, ¿no?, en fin, de un asteroide que chocó contra la Tierra y que pudo haber producido ese cambio climático gigantesco. Pero bueno, con independencia de las causas geológicas o astronómicas, es cierto que dio un vuelco un poco al concepto de civilización que se tenía por entonces. Por entonces la gente era nómada, cazadores, recolectores. A partir de ahí es cuando empieza ya un poco ese sedentarismo y donde se empiezan a hacer las primeras ciudades, los primeros asentamientos. Por eso Göbekli Tepe en Turquía era como una anomalía, ¿no?, porque era una especie de cápsula del tiempo donde ya no solo estaba ahí encapsulado un santuario, que sería el santuario más antiguo del que tenemos constancia, sino también una pequeña población, una ciudad, lo cual nos remite a una época donde no pensábamos que existían ese tipo de asentamientos. Es decir, el diluvio generó una cierta, pues eso, como un cierto reseteo. Y ahí es donde entran los distintos Noés, porque Noé es el que aparece en la Biblia. Pero es que si nos vamos a las tablillas sumerias, ahí aparece un Utpanistín, es decir, el otro Noé sumerio. Pero si nos vamos al mito griego, está Deucalión. Es decir, si nos vamos al mito azteca, hay otros personajes. Pero sí, como bien decía Javier, hay una constante, hay un hilo común en todo ello. Es decir, que hubo una catástrofe universal provocada, en este caso, por el agua, porque ha habido otras catástrofes provocadas por el fuego. Y segundo, que los dioses o el dios encolerizado, en aquel momento sería Enlil, por ejemplo, dentro de la mitología sumeria, Enlil pues dijo, me cargo a la humanidad porque, en fin, por muchas razones, que estaba en desacuerdo con nosotros. Y Enki dice, no, cuidado, voy a salvar a alguien por lo menos para perpetuar, ya que lo hemos creado nosotros, por lo menos no nos carguemos nuestra creación. Y entonces es cuando salva a algún Noé, es decir, a algunos seres humanos para que perpetúen la especie. Pero no solo la humana, sino también distintos animales. De ahí lo del arca de Noé. Pues digo que es muy curioso porque es un mito que lo conocemos, o sobre todo los judeocristianos lo conocen a través de la Biblia, en concreto del Génesis, pero que es un mito universal y que vayas a cualquier cultura, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo, al Ártico o a Europa, te vas a encontrar siempre con unas premisas muy parecidas y lo único que cambia son los nombres. Pero la esencia es exactamente la misma. Claro. Y estamos hablando de esos paraísos, y hay otros paraísos, un concepto de paraísos que son los 8 paraísos, que también es un concepto persa, y que simbolizando, por decir de una manera, esa perfección, esa belleza suprema, y sí que podíamos engarzarlo esto un poquitín, que es con el origen de los cuentos de las 1001 noches, ¿no? Que es como también muchos de nosotros todavía pues nos imaginamos, ¿no?, ese mundo de la antigua Persia, ¿no?, ese mundo pues de templos, de jardines, de historias que se contaban, ¿no?, y que hasta el amanecer uno no podía dormir, como ese rey, ¿no?, que escuchaba esas historias de las 1001 noches. ¿Qué relación puede guardar esos 8 paraísos con las 1001 noches? Bueno, Los 8 paraísos es la primera obra que se traduce en Europa persa. La primera es una obra de Amir Khosrow que la traduce un autor italiano. Y que aquí lo traduce, no recuerdo exactamente. Cristóforo Armeno. Cristóforo, exactamente. Lo traduce como, no recuerdo, la historia de los príncipes de Serendip. Y Serendip era la antigua Ceilán, o actual Sri Lanka, era un territorio mítico, de nuevo, otro paraíso. Y de ahí salió el término serendipia. ¿Por qué? Porque durante la historia los príncipes de Serendip iban resolviendo una serie de malentendidos, una serie de historias. Bueno, que habían robado un camello y ellos, sin verlo, sabían que era tuerto, que estaba cojo, que le faltaba un diente, por deducción. Con lo cual estamos hablando del primer cuento detectivesco de la historia. Estamos hablando de un cuento más o menos del siglo XIV, me parece, ¿no? Pero que aquí llega en el siglo XVI, en el Renacimiento. Claro, pero la forma de resolverlo que era como Sherlock Holmes, es decir, una deducción, pero también por pura casualidad. Es decir, unas cosas eran causalidades, es decir, deductivas, y otra era casualidades, es decir, por mera chiripa. Lo iban sacando todo, de manera que se creó un concepto que es ya contemporáneo, que es el de serendipia.
Sí, es verdad. Viene de Serendip, mediante el cual los actos, es decir, sería como una especie de la sincronicidad de Jung, por ejemplo, es decir, que todo tiene un sentido, aunque en un primer momento no lo detectemos, pero todo tiene un sentido y una razón de ser, una especie de efecto mariposa, un hilo sutil, un hilo de plata, como lo quieras llamar. A partir de ahí, esa época es la época del califato de Bagdad, de los abásidas, representada por el gran Harún al-Rashid, que aparece nada más ni nada menos que en las Mil y una noches. Fue un gran gobernante que fue amante de las artes y creó la Casa de la Sabiduría de Bagdad, que durante 500 años, mientras aquí en Europa durante la Edad Media nos dedicábamos a las cruzadas y a liberar los santos lugares, Jerusalén, Constantinopla y demás, pues allí se encargaron de recopilar y desarrollar todo el saber griego y latino, el romano, tanto científico como literario. Y menos mal que lo hicieron, porque luego volvió. Exacto, luego se ocuparon de restituirlo vía por Toledo, y de ahí vino la Escuela de Traductores de Toledo. Exacto. Pero bueno, en el fondo esa Escuela de Sabiduría de Bagdad también hacía eso, traducía muchos de los textos, ¿no?, al árabe, al persa. Exacto, entonces el núcleo o el germen de las Mil y una noches es una obra que se llamó Las Mil Historias, Hassan Afsar, si no recuerdo mal. Sí, Hassan, cualquiera lo lee. que se trató en 1000 cuentos o 1000 historias. Que en principio estaban escritas en persa, era un corpus muy pequeñito, pero que fue poco a poco adquiriendo volumen y fue añadiendo cuentos de origen árabe, indio, egipcio, griego, turco, de todas las nacionalidades. Entonces había por allí un francés llamado Antoine Galland, que lo conoce Jesús Callejo de sobra. Bueno, no somos de la misma época, pero casi, ¿no? En la era del siglo XVII. Sí, bueno, poco. A ver. Pero espera, que Javier va a decir algo muy interesante, porque mucha gente que habla de los cuentos de la Mil y una noche, casi siempre le vienen a la mente 3 cuentos muy famosos, ¿no? Exacto. Sigue, tú exposición. Entonces, empezó a compilar esta historia y a traducirlas, dado que los príncipes de Serendip había tenido tanto éxito, que empezaba a haber, estamos en el siglo XVII, empezaba a haber tanto interés por los exotismos persas y que los cuentos de Perrault también estaban en pleno auge. Todo eso hizo un caldo de cultivo en el que él vio que podría esto salir adelante. Entonces tradujo los primeros volúmenes de estas mil y una historias, ¿no? O 1000 historias. Y le llamó él Las Mil y una noches. ¿Qué ocurrió? Que él mientras iba publicando los volúmenes, que llegaron a ser como 9, 10 o 12, pues iba recopilando más historias sobre la marcha. Entonces se encontró con un sirio, con un viajero, un escritor o aventurero sirio en París durante una noche que le contó algunas historias. Dice, pues me imagino el encuentro, ¿no? Esto es fabuloso porque dame información, es decir, pan para mis dientes. Y entonces el sirio le contó una serie de cuentos. Historias que no estaban originalmente en el primer manuscrito. Eso no lo sabíamos. Eso no lo sabíamos. Esto es tradición oral, sí, al fin y al cabo. Entonces, entre ellas, pues le contó Aladino y Ali Baba y los 40 ladrones. Entonces él tomó nota de todo. Además fueron varios encuentros. La primera noche fue una noche de toma de contacto y luego fue hubo notas y hubo una redacción con luz y taquígrafos, ¿no? Como quien dice. Y bueno, el encuentro terminó, cada uno siguió con su vida y Antoine Galland publicó estos cuentos. Con el paso de los años se fueron encontrando los manuscritos originales de todos los cuentos que Antoine Galland había ido publicando, salvo los más importantes, salvo el de Aladino y Ali Baba y los 40 ladrones. Bueno, y el de Sinbad, el marino, también parece que no se lo cuenta este viajero sirio, pero sí parece que forma parte de la tradición oral, no formaba parte del primer manuscrito de los 1000 y una noches, pero sí que lo incorporó. Por lo tanto, los 3 más conocidos, que es el de Aladino, el de Ali Baba y el de Sinbad, no formarían parte de ese origen, lo cual nos llama, bueno, por lo menos a mí me llama mucho la atención porque serían añadidos muy posteriores, a partir del siglo XVII. Claro.
¿qué ocurre? Que luego los estudiosos, analizando los textos, encontraron fuentes primigenias de todas estas historias que habían ido fluyendo por todo Oriente Medio. ¿No? Persa. Claro, eran antiguos y fueron encontrando sus fuentes, salvo el de estos dos, o el de Sinbad el Marino, Alí Baba y Aladino. Entonces dijeron, bueno, pues es Antoine Galland que se lo ha inventado. Y además no solamente se lo ha inventado, sino que se lo ha inventado a este Hanadiyat, que le puso nombre en sus diarios, este sirio misterioso, de la misma forma que en el Quijote también se habla de una persona que le cuenta una historia y demás, pues él ha hecho el mismo... Sí, como una argucia literaria. Una ¿no? argucia literaria, Sí. una metanarración, como la quieras llamar, y dice, esto se lo ha inventado. Durante 300 años existió esa noción de que se lo había inventado, y recientemente en la Biblioteca Vaticana se ha encontrado el manuscrito de Hanadiyat, el manuscrito de su biografía. Y en su biografía lo que te das cuenta es que sus aventuras, o lo que él escribió al menos, era exactamente igual que la historia de Aladino. Fíjate. O la historia de Alí Baba. De manera que... Y esto se publicó en 2015. O sea que esto es recientísimo. Durante 300 años hemos vivido en ese equívoco de pensar que Antoine Galland se lo había inventado y no se inventó nada. Haciendo un juego de palabras pensábamos que el sirio no iba en serio. Bueno, lo que sí que está claro que bueno, existe esa influencia estética, esa influencia cultural, simbólica de lo que es la literatura persa medieval, pero hay querías comentar algo, porque iba a cambiar de tercio. Sí, quiero comentar una cosa que no sé si la sabréis, y yo creo que es un poco del común, pero por si acaso no. Cuando Pierpaolo Pasolini hace Arabian Nights, o sea, el remake... Noches de Arabia, sí. A mil y una noches, sí. De las mil y una noches, de alguna manera... Habla al micro. Pero que lo hace a su manera, o sea, lo hace a su manera, Pierpaolo Pasolini lo hace a su manera y distorsiona un poco las ideas. Él ya sabía perfectamente que de estos cuentos habían aparecido los originales. Y de hecho, él transforma su historia de acuerdo con el conocimiento que tenía de este asunto. No, de hecho, luego la misma noche, bueno, Jesús también lo debe saber perfectamente, luego Barton, el célebre Barton, el explorador... Richard Barton, no el actor, sino el explorador. Bueno, el explorador, el de las fuentes del Nilo. El viajero, pues él elaboró su propia versión de las mismas noches, también con sus propias fuentes, en lo que era mucho más, estaba más pasado de rosca, había mucho más sexo, mucha más violencia, de manera que a la hora de buscar, como Pasolini, a buscar las fuentes no del Nilo, sino las fuentes de las mismas noches, pues uno tiene que rebuscar bastante y no fiarse ni de Galland ni de Barton, sino que buscar pues ediciones ya mucho más académicas que existen. Pero, Javier, posiblemente la edición más rigurosa sea la de Richard Barton, porque no solo tradujo precisamente también esas escenas escabrosas que eran quitadas, igual que ha pasado con los cuentos de hadas, todas las escenas un poco de sadismo y tal, fueron quitadas por los hermanos Green. Él no las quitó y además añadió multitud de notas a pie de página en esa edición. Sabemos que en España, por ejemplo, también se tradujo Las Mil y una Noche por parte de Vicente Blasco Ibáñez. Y sin embargo, él hizo una versión mucho más literaria, mucho más personal. Es decir, que no es más rigurosa en cuanto al origen, pero sí es un poco más literaria. Pero Richard Barton no tuvo ningún tipo de prejuicio a la hora de contar las cosas tal como eran. Y si molestaban, pues molestaban. Pero yo creo que posiblemente a día de hoy sea una de las ediciones más conocidas, entre otras cosas porque Richard Barton dominaba 29 idiomas. Es decir, que posiblemente accedió a los originales de esos textos. Y además fue un escándalo, porque en plena época victoriana, puritana, imagínate publicar estos cuentos subiditos de tono, imagínate las señoras con el té. Pero bueno, hablamos de influencias y si os parece vamos a darle un giro a esta historia, porque antes yo ya comentaba que si hay un personaje que es muy representativo y que, como digo, tuvo una sino grandísima influencia, porque fue el instaurador de la dinastía aquemérida, es Ciro el Grande.
Javier. Ciro el Grande, ese rey de Persia, ese monarca en el que, bueno, terminó la cautividad babilónica, pero si estamos hablando de que su reinado fue algo importante para lo que es la cultura y la civilización, precisamente persa, ¿no? Yo creo que también lo fue, por ejemplo, para el mundo judío. Uh-huh. Porque él también hizo que, bueno, pues desearan que pudieran regresar precisamente a su tierra. Sí, para empezar, la influencia que tiene Ciro y el mundo persa en toda la Biblia es fundamental a partir de ese momento. Hasta ese momento la Biblia no se había escrito. Había algunos libros que se habían escrito durante el cautiverio de Babilonia, sobre todo el Génesis y algunos libros, el Levítico, ni siquiera estaba escrito por entonces. El Pentateuco ni siquiera estaba terminado. El Pentateuco refiriéndonos a lo que es la Torá judía o los 5 primeros libros de nuestro Antiguo Testamento cristiano, ¿no? A partir de entonces, Ciro establece y no trata al mundo judío de manera diferente a como trató al resto de sus súbditos. Es decir, él llega a Babilonia y él domina el mundo. Cuando llega a Babilonia, él ya todavía no tiene Egipto, porque Egipto lo conquistará su hijo Cambises, pero básicamente tiene ya todo el mundo conocido, salvo Europa, la parte de Grecia, es ya prácticamente suya. De manera que trata a todos sus súbditos de manera, hoy diríamos, de manera tolerante. La tolerancia no existía en la época. Lo que se suele decir del presentismo. El presentismo, efectivamente. Era simplemente una estrategia de propaganda, de la misma forma que podía tener controlados a sus súbditos, dándole cierta importancia y cierta autogestión en cada una de sus satrapías, pues hizo lo mismo con los judíos. A los judíos lo que les indicó fue que hicieran un corpus tanto mítico como identitario como jurídico, de manera que todos los principales figuras que encabezaban el mundo judío se sintieran representadas. Estamos hablando de la línea real me refiero de realeza, como la línea de los sacerdotes, se sintiera cómoda, de manera que no hubiera conflictos entre ellos. De esa manera se creó el Levítico, se creó además la historia de David y de Salomón y todo eso. Eso ya existía en la tradición oral, pero todo eso se compiló y el promotor de toda esa compilación fue Ciro. Lo auspició, es decir, financió, además devolvió todos los tesoros que Nabucodonosor había expoliado del templo de Jerusalén, se los devolvió. No estaba ya por entonces el Arca de la Alianza, que lo habéis nombrado aquí muchas veces. Ni la mesa de Salomón tampoco. Ni la mesa de Salomón. Ya había desaparecido mucho antes, pero las menorás y todo eso se devolvió. Y además financió la reconstrucción del templo. No solamente la reconstrucción, sino que envió a Esdras y a Nehemías, los conocemos sus nombres porque protagonizan libros homónimos, para que supervisaran que eso se llevara a cabo, la construcción, de manera que todo el mundo, ya te digo, estuviera satisfecho. El hecho de respetar los cultos, no solamente lo hizo con el mundo judío, sino que, por ejemplo, Nabónido fue el último rey babilonio que se enfrentó con Ciro. Nabónido lo que había hecho era sacar a todos los ídolos, o sea, todos los dioses, las efigies de los templos de Babilonia, de los alrededores, los había trasladado a la ciudad de Babilonia para que estuvieran con ellos. Es decir, no solamente uno se arma con un ejército a la altura, sino que también se trae directamente a los dioses para que estén con él. Esa era la forma de pensar en el mundo antiguo. De manera que lo que hizo al devolver los tesoros fue devolver cada una de estas efigies, devolverla a su templo habitual, entre ellos el de Jerusalén. Todo esto lo sabemos porque ahí está el famoso cilindro de Ciro. Exacto. Que es lo que se ha dado en llamar, de nuevo con el presentismo, en la primera declaración de derechos humanos de la historia, que es que, bueno, prácticamente explica, para darse pote,
Ciro explicaba todo esto, decía, yo devuelvo los cultos, cada país se organizará de la forma en que ellos estimen oportuno, simplemente me darán una ofrenda durante el equinoccio, en una celebración y demás, pero poco más, ¿no? Entonces eso se ha dado en llamar la primera declaración de los derechos humanos. Yo ya por alusiones, y aquí tenemos un abogado en la mesa, ¿no? Esa primera carta que podíamos decir de los derechos humanos, además promovía una serie de cosas que precisamente hicieron que Ciro se ganara ese apodo de El Grande. Claro, se lo ha ganado por muchas cosas, hombre. Primero porque unificó a las tribus, tanto persas como medos. Él conquista ese imperio medo que le daba bastantes problemas y conquista Lidia, por ejemplo, cuando estaba Creso de Lidia, el famoso multimillonario, ¿no?, de la época, y que además era también otro de sus imperios a batir, y lo consiguió. Por eso, en la época de Ciro el Grande, estamos hablando de la época de mayor expansión del imperio persa. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. En fin, hasta que ya llega Alejandro Magno y la batalla de Gaugamela, pues dejó las cosas en su sitio y es cuando se termina oficialmente como imperio, ¿no? Por lo menos se reduce. Perdóname que te interrumpa, pero Sí. Alejandro lo único que hace es conquistar Persia. Es decir, él ya tiene todo el mundo conquistado, simplemente gana Gaugamela y el mundo se le abre delante de él. O sea, él solamente ganó 2 o 3 batallas fundamentales. Pero muy claves, claro. Claves, y ya el mundo se abrió. Ya no tuvo que hacer nada más. Se convirtió en un mundo heleno, ¿no? Exacto. La época helenística con todo lo que implicó. Pero bueno, poco yendo a lo de Ciro el Grande. ¿Por qué le llaman el Grande? Efectivamente, por esta razón. En fin, el cilindro de Ciro está considerado como esa primera declaración de derechos humanos, entendido de derechos humanos en el siglo VI a.C., que es cuando esto ocurre. También porque propició lo que era la tolerancia religiosa y cultural, que eso también era muy importante. Se dio cuenta de que mejor que tenerles como enemigos, vamos a crear una especie de sincretismo, que por otra parte es lo que hizo también los romanos posteriormente. O sea, cuando conquistaba un pueblo, asumía todos sus dioses, y precisamente para eso, para tenerles de alguna forma dentro del Imperio Romano, que es lo que hizo también con Hispania. O sea, no hubo como tal confrontación, sino sencillamente dice, bueno, queréis quedaros bajo mi dominio y por supuesto dándoos más beneficios y más derechos que los que teníais antes. Pues dijeron que sí. De hecho, Ciro el Grande lo que crea es dividir su imperio en provincias que son las satrapías. Entonces pone un sátrapa, que luego, claro, la fama que dieron los sátrapas tiene un carácter peyorativo, pero cada uno tenía como su pequeño reino de taifas precisamente para gobernar un lugar inconmensurable en cuanto a kilómetros cuadrados. De hecho, es el que crea también el primer correo postal. Es decir, tiene una serie de jinetes muy rápidos que en distintos puntos pues va haciendo el trasvase de esa información, donde se cambia la cabalgadura precisamente para que llegue con más rapidez a los sitios. Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque él hace un poco como un imperio basado en el respeto, y ese respeto es lo que luego le consolidó como Ciro el Grande, que luego sus seguidores pues lo intentaron conseguir. Bueno, si seguidor me parece que el siguiente era Cambises II, que también tiene una historia muy curiosa y relacionada con ese ejército que se perdió cuando fue al oasis de Siva, ¿no?, donde 500.000 soldados, 500.000 persas quedaron totalmente anegados por las arenas, que por cierto hace poco se han encontrado vestigios de que por ahí estaban. Eso, si no recuerdo mal, lo comentamos en un programa que hicimos, el programa 267 de la Escóbula, que tuvimos la suerte de poder hacer en el Museo Arqueológico de Alicante, el MARC, el que además contamos con parte de lo que era parte del gobierno, bueno, de aquí de persas, ¿no?, que estaban aquí en España, iraníes. Pero además, luego, por otra parte, también está el tema de la abolición de la esclavitud, ¿no?, que también hemos comentado. Al hilo de lo que antes has dicho del sistema postal, ¿no?, es curioso porque hay un lema, que es un lema no oficial, que está en el Servicio de Postas de los Estados Unidos, que dice: ni la nieve, ni la lluvia, ni la oscuridad de la noche impiden a estos mensajeros completar rápidamente sus recorridos. Bueno, pues esto está inscrito ahí en una de las oficinas de la ciudad de Nueva York desde 1914, ¿no? Y curiosamente este lema proviene de una descripción que hizo Heródoto del sistema de mensajería persa, que dice: cualesquiera que sean las condiciones, pueda estar nevado, lloviendo, haciendo mucho calor o en la oscuridad, nunca dejan de completar el viaje asignado en el tiempo más rápido posible.
Y dentro de todos esos avances y de toda esa historia que nos legaron, tanto a nivel espiritual como a nivel religioso, como a nivel cultural, también los persas nos trajeron a nuestro mundo, a nuestra actualidad, hallazgos científicos, algunos muy destacados, ¿no? Porque ellos nos legaron inventos, nos legaron avances, hallazgos científicos, como digo, ¿no? Que algunos de ellos incluso están muy entrelazados en nuestra vida cotidiana, ¿no? Sin que nos demos cuenta, Carmen, porque bueno, ellos de una manera u otra desarrollaron una sabiduría práctica, creativa, y que ha perdurado hasta nuestros días. Pues sí, David. Bueno, ya llevamos todo el programa diciendo que nos ha venido mucha influencia con esos relatos, ¿no? Con esos mitos, esas historias. Hemos hablado del paraíso, ¿no? Hemos hablado del estamos diluvio, hablando de una civilización milenaria. Estamos hablando de civilización milenaria. Estamos hablando, ya lo hemos mencionado varias veces también, de un entorno geográfico fértil, no solo por el nombre, sino por todos los desarrollos que se hicieron allí. Entonces, en el ámbito de la ciencia, al igual que en estos otros que ya hemos ido tocando, pues obviamente pasa lo mismo. Los persas recogieron conocimientos que ya estaban ahí en ese contexto, en ese entorno, desde el tercer milenio antes de Cristo, los conocimientos de los sumerios de Mesopotamia, los incorporaron, los adaptaron, los mejoraron y nos los transmitieron de vuelta, nos los trajeron de nuevo con esa época islámica y medieval de nuevo para aquí. Entonces, claro, pues como siempre, tenemos que ir a Mesopotamia. Yo lo siento, parece que cuando hablo yo siempre voy al tercer milenio antes de Cristo, pero en este caso tiene sentido y lógica, todo ha surgido ¿no? ahí, Son vecinos, o sea, seguramente habría mucho trasiego comercial, ¿no? Entre unos y otros, comerciantes, artesanos, escribas de un país que van al otro, que se mueven, que incorporen esas partes que les pueden ser útiles, ¿no? Esos modelos administrativos o sistemas de medida o técnicas de riego que eran súper desarrolladas y muy importantes desde la época sumeria, desde el tercer milenio. Pero no solo eso, claro, las matemáticas avanzadas, la aritmética algoritmo, ¿no? El del algoritmo y el álgebra. Claro, la astronomía. Claro. Conquistaron Babilonia, donde estaban los caldeos, ¿no? Los astrónomos. ¿De dónde venían los Reyes Magos? ¿De dónde venían los Reyes Magos? Efectivamente. La botánica, la farmacología. Yo me voy a ir un poco más a lo mío, ¿no? A mi área, que es la medicina. Tira al monte, ¿no? Hombre, a ver, yo me voy más a lo mío. Pero bueno, efectivamente, todos esos conocimientos ahí los recogieron. Cuando conquistan Babilonia, obviamente heredan ya toda esa tradición científica, toda esa cultura que ya se conocía en esa zona, ¿no? Y lo que digo, incorporan, adoptan esos sistemas de observación celeste, los ciclos lunares, esos modelos de predicción astronómica. El calendario persa se benefició obviamente también de los conocimientos que tenían en Mesopotamia, de su ajuste en las estaciones, la contabilidad, la aritmética, los cálculos de impuestos. En eso eran muy buenos, eran buenos comerciantes en Sumer, en Mesopotamia, y de ahí se heredó bien. Gestión del agua, canales, presas y demás. Hay no sé si tú llegaste a ver alguno de estos sistemas, Canat se llama. El Canat, sí. Claro, estuve dentro de uno de ellos. Pues mira, ¿ves? Por ejemplo, está muy fresquito, en medio del desierto. Pues heredado, ¿no? de Mesopotamia y de esos conocimientos que ellos tenían, pues mejoraron sus sistemas. El Canat, ¿no? es un sistema de gestión de agua. Exacto, de gestión de agua, de transporte de agua desde los acuíferos de las montañas hacia las zonas áridas. De hecho, si no me equivoco, hay uno que es de los más grandes, que es el de Gonadat, que todavía funciona a día de hoy, después de 2.700 años, y que todavía ofrece agua potable para la agricultura, por supuesto, a casi 40.000 personas. O sea que, fíjate, 2.700 años y todavía sigue funcionando. Sí, no, hay multitud de canales funcionando hoy en día en miles, te digo miles, en Irán, sobre todo en las zonas más desérticas, en las zonas ya del este. Que ya, yo estuve en un canal precisamente en el desierto de Lut, que es es un desierto que ya está lindando con pues Afganistán y Pakistán. Y pues eso, se trata de donde está la cuenca hidrográfica, es el principio del nacimiento del canal, pues vas haciendo agujeros cada pocos metros, es decir, a lo mejor cada 2 o 3 metros vas haciendo un pozo, de manera que si hubiera si hay algún
algún problema en el canal o en el canal, que es subterráneo, pues puedas acceder a él y solucionarlo rápidamente. Y entonces yo, cuando la primera vez que lo vi, que no sabía exactamente lo que era, lo veía, a lo mejor íbamos en coche por el desierto y veías como una especie como... No veías agujeros, veías montañitas, ¿no? Veías montañas que parecían termiteras, hormigueros, y todos seguidos. Yo digo, ¿eso será algún animal aquí extraño o algo así? ¿O serán, no sé, yo también pensaba, serán boñigas de dromedario? Bueno, también están esas estructuras, o sea, las que son, por ejemplo, para almacenar en la nieve, que también lo hacían. De hecho, yo creo que ellos fueron los que, por decirlo de una manera, inventaron o hicieron los primeros helados primitivos, ¿no? Sí. Que lo hacían con almíbar y con frutas, ¿no? Y el agua, por supuesto. Sí, se llaman yakchal. Los yakchal, sí. Es que yo no me atrevía a pronunciarlo. Pues básicamente es una... Bueno, a lo mejor vosotros lo habéis estudiado mejor que yo. Son una especie de estructuras cónicas en las cuales se almacena agua, y por el cambio en los desiertos, por el cambio de temperatura tan extremo que hay, pues se genera hielo. Entonces, favoreciendo en una estructura, como te digo, con unos materiales especiales, una estructura ya milenaria, donde ya se ha comprobado que eso favorece y propicia que se forme ese hielo, pues al final es la forma que tienen de tanto de producir hielo como de conservarlo, porque muchas veces si tienes una montaña cerca, una montaña con hielos perpetuos o algo así, pues los traes y los metes en el yakchal y ya no tienes que hacerlo. Luego el hielo lo van cubriendo con una especie como de capachos, uno encima de otro, como si fuera aceitunas, para producir aceite, y eso se mantiene durante todo el invierno. Y todo el tiempo que haya que sea necesario. Tienen también los captadores de viento, ¿no? Que sirven un poco para crear aire acondicionado en zonas tan áridas, ¿no? Como las torres de viento. Como en Irán. Y luego creo que son los creadores o los inventores de los molinos de viento, lo cual también eso es no deja de ser uno de los hallazgos más increíbles, ¿no? Por lo menos se les atribuye a ellos en el siglo VII a.C., me parece. Puede ser así, Carmen. Y en el contexto también de la ingeniería civil, las carreteras o los puentes o otros sistemas estandarizados, ¿no? Para aplicar toda esta tecnología que traían. Hay otra cosilla, sí, Carmen. No iba a decir que eso es lo que traen, digamos, arrastrado de esas culturas milenarias, pero que el boom fue en la época medieval. En la época medieval, después de la conquista islámica, en los siglos VII a XIII, es donde se desarrolla y tiene su mayor proyección, ¿no? La ciencia, digamos, persa. Claro. Antes de entrar un poquitín en el tema de la ciencia, hace poco estaba leyendo sobre el tema, y es sobre cuándo se descubrió el acero inoxidable. No sé si tienes ahí el dato. Es curioso porque un tocayo tuyo, un arqueólogo de orensano, Marcos Martinón Torres, es profesor de la Universidad de Cambridge, y él formó parte del equipo que hizo ese descubrimiento de información, el que se creía que el acero inoxidable pues había descubierto en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, ¿no? Y parece ser que encuentran unos restos de una especie de galvanización, ¿no? de acero y cromo, ¿no? Que es similar a lo que hoy conocemos como el acero para herramientas o el acero inoxidable. Y lo encontraron por primera vez, lo que tú decías, de la Edad Media, de esos descubrimientos, en el siglo XI. O sea, es decir, casi un siglo... Bueno, pero allí ya estaba el acero de Damasco. O sea, claro. No era acero inoxidable, pero era acero prácticamente irrompible y flexible, que era el gran secreto de la metalurgia en aquella época, como el acero de Damasco, que es lo que luego se utilizaba, ¿no? Tanto por las cimitarras árabes como también por las espadas cristianas. ¿Cuál era el origen? Luego se sabe que era una composición, en fin, donde con un alto porcentaje de carbono, si no recuerdo mal. Pero era lo más parecido a ese acero inoxidable, donde su secreto pasaba de generación en generación, salvo pena de muerte a aquel que lo revelara. Claro. Sí. Y hay, dentro de lo que estabas comentando, el tema científico, hay dos cosas que yo creo que son muy importantes. Por una parte, el alcohol, el uso del alcohol, que me imagino vas a comentar, y luego esas universidades, hospitales, universidades. Cuéntanos cómo es la historia. Bueno, las matemáticas que decías tú antes, al-Khwarizmi, de donde viene el término algoritmo tan en uso y en boga actualmente, fundador del álgebra como disciplina, y
difusor del sistema de numeración que usamos a día de Sí. hoy, el indoarábigo. Pues sí, efectivamente, Santo varón, siglo Juarismo. VIII, la supermatemática, la trigonometría también como disciplina independiente. En la astronomía, bueno, ya hemos mencionado la elaboración de las tablas astronómicas heredadas, ¿no?, de Babilonia, construcción de observatorios también, donde pues se elaboraron modelos y teorías geométricas que influyeron muchísimo posteriormente, pues por ejemplo en Copérnico, o la crítica a los modelos ptolemaicos ya desde aquel tiempo. En la química inventaron muchas cosas, claro, desarrollaron todas las técnicas de destilación, de sublimación, de cristalización, de filtrado, descubrieron el alcohol, los alcoholes, descubrieron ácidos minerales, descubrieron perfumes. O sea, un montón de conocimiento que se desarrolló ahí en esa zona, en Persia. Y alejándonos de lo que sería la alquimia, o sea, metiéndonos ya en algo que es típico de ellos, si lo veremos con la parte de la medicina, que es ese desarrollo de lo que sería el método experimental, el método científico, el de la prueba, el de establecer los ensayos. En la óptica y la física, pues también, luz, estudios de visión, de la percepción, reflexiones ya, yo creo que aquí un poco más, llevándolo ya hacia la filosofía, en el movimiento, el vacío o el tiempo. Geografía matemática, por ejemplo, en la medición de la circunferencia terrestre, o pues lo que hemos mencionado ya, de mejora de cultivos, de injertos, de sistemas de riego, tratados de botánica, de climatología, de lo que sería la práctica de la agricultura, ¿no?, de los campesinos en aquel contexto. Bueno, hasta el ajedrez evolucionó también, porque la palabra jaque mate creo que es persa. Sí, también. No me he ido ya para los juegos, pero nos podríamos haber ido a ahí esa lo parte dejamos, de ahí lo la Por los juegos hay dos. Sí. Hay No dos, solo la el guitarra, ¿no? Pac-Man. Porque parece que el antecedente sería el tar persa, o sea que la guitarra todavía estaba en sus inicios cuando los persas ya tocaban un instrumento más o menos parecido. Sí. Hombre, en juegos hay dos. El backgammon, que es un juego que se sigue utilizando y que es un juego suyo, y el polo. El polo como deporte, que es curioso que ellos ya lo utilizaban en el siglo VI antes de Cristo, y lo hacían como entrenamiento militar para la caballería. Entonces, luego ya... ¿Con qué jugaba? ¿Con cabezas decapitadas de los esclavos? No se sabe exactamente si era con bolas de cuero, me imagino, o algo así, pero sí es cierto que lo que pasó es que, igual que pasó con el tema de la religión farsí, ¿no?, y que lo llevaron hacia el este, hacia la India, y en el caso del polo, pues se pasó tres cuartos de lo mismo. En el siglo XIX eso se va hacia Manipur, hacia la India, y ahí es donde los británicos lo conocen y lo adoptan y le ponen todas las reglas. En Isfahán, por ejemplo, todavía se conservan las porterías de polo que se solían jugar en la época de Abbas el Grande, por ejemplo. Con cabezas también, ¿no? No. Solamente ¿Y ahí ponían con qué jugaban o no? Pues, decía eso, inventaron todas estas cosas, inventaron instrumental del que se usa incluso todavía a día de hoy, alambiques, las sozas. No, hombre. A ver, vamos a volver a encauzar la conversación Sí. en la medicina y la farmacia. Los crisoles, los hornos, los fuelles, ya desarrollaron una química y una metodología y una instrumentación que les fue de mucha utilidad para todos los descubrimientos que hicieron. Eso Manejaban también bisturís. Claro, bueno, la trajeron ya, digamos, se liberó de la parte, digamos, más esotérica y la trajeron ya a lo que sería hoy la química, ¿no? Trépanos, bisturíes, puntos de sutura con hilo de seda, se manejaban ya con eso. Descubrieron el ácido sulfúrico, no solo el alcohol que mencionaba antes, el etanol, sino también el ácido sulfúrico. Empleaban un montón de sales minerales en toda su farmacopea, digamos. Un montón de plantas medicinales que se utilizaban allí, algunas sagradas, la ahoma, que si después tenemos tiempo nos podemos meter un poco por ahí, que no sabemos exactamente qué planta era, pero bueno, pues que le daban esas virtudes ya no solo sanadoras o efectos narcóticos, sino digamos más espiritual, bueno, ¿no? La ahoma se asociaba un poco al soma, ¿no? Un poco esa bebida de los dioses y esa bebida que ingerías y que te alargaba la vida, por lo menos te hacía la vida un poco más confortable. O que te servía un poco para curarte de todo, Juan Ignacio, ¿sí? Sí, Carmen, háblanos un poco de Avicena, que no le vamos a dejar... Sí, vamos a llegar, vamos a llegar a Avicena, tú no te preocupes. Para hablar de Avicena y de hay que hablar antes de las universidades, que decía, de los hospitales universitarios que decía David.
El más famoso era la academia, a ver si lo pronuncio bien yo esto, porque tampoco sé yo mucho persa, Gundeshapur. Esa academia de Gundeshapur, fundada en el siglo III, Imperio Sasánida, era el centro intelectual del mundo antiguo en aquellos siglos. Bueno, de hecho, durante todos los siglos en el que se perpetuó en el tiempo, hasta el siglo VII, considerado primer hospital universitario, no solo un hospital donde tú ibas a tratarte, sino donde te formabas como médico en la práctica clínica. Un hospital escuela. Un hospital de enseñanza, un hospital universitario. Un centro multicultural, donde iban médicos, científicos de los diversos territorios de alrededor, donde tenías influencias pues de lo que sería la medicina griega, de Hipócrates, de Galeno, medicina india, Ayurveda, o de la medicina china o de Egipto. O sea, un centro multicultural. Una formación especializada, tenías una escuela donde tú te preparabas para ser médico. Bueno, médico sacerdote, porque en aquella época no podemos desligar tampoco lo que sería la práctica de la medicina de la religión, obviamente. Entonces estaba inmerso ahí, claro, en todas las facetas. Sí. Pero no solo aprendían medicina, sino que hacían una formación integral, filosofía, teología, otras ciencias. ¿La medicina había cirugía? Había cirugía. Había ejemplos de eso cirugía, era toda una novedad. Ejemplos de sutura de heridas, de reparación, de reducción de fracturas, de cauterización, tratados específicos relacionados con la pediatría y la ginecología, salud mental, incluso, que aquí todavía la tenías, digamos, muy asociada a los endemoniados, y ahí ya se trataba como una disciplina de lo que ahora sería, ¿no?, nuestra psicología, digamos. Y claro, con ejemplo de personajes, de médicos importantísimos. Al-Razi, antes de Avicena, que llegaremos ahí, Juan Ignacio, no te preocupes. Digamos que fue un precursor de esto que decía yo antes, de ese enfoque empírico. Si la teoría no está comprobada, yo la rechazo. Yo tengo que hacer pruebas, tengo que hacer estudios. No voy a aceptar ciegamente lo que me encuentre por ahí escrito en un texto. Esa medicina experimental, el tener los experimentos, digamos, científicamente controlados y aplicado también esas observaciones clínicas. Yo no he llegado a saber si esto es leyenda o no, pero sí que he encontrado que, por ejemplo, este señor Al-Razi, que para decidir la ubicación de un hospital en Bagdad, pues había colocado trozos de carne repartidos por toda la ciudad, a ver cuáles se descomponían más lentamente, porque los que se descompusieran más lentamente estarían a priori en una zona con mejor aire, mejor cuidada, mejor ambiente, para poner ahí el hospital y que tuvieras una cierta, ¿no? Bueno, tiene su lógica, también son las energías de la tierra. De que no sé, no estás plantado al lado de un desagüe y entonces tienes ahí todo el aire contaminado y todos los problemas. Fue el primero en descubrir la diferencia entre la viruela y el sarampión, que no es lo mismo. Sí. Y pionero, o sea, vamos a hacer el presentismo, que lo queda muy bien. Sí. Pionero de lo que ahora llamamos ensayos clínicos, de empezar a introducir estudios de toxicidad, por ejemplo, en animales antes de empezar a administrarlos en humanos. Hacen un control antes de aplicarte, ¿no?, esos fármacos. Nosotros tendríamos ya una botánica enorme, unos conocimientos enormes de botánica, pero nada más de observación. Ellos hacían tratados ya de los usos de esas plantas. Que era muy anterior a ellos, claro, porque claro. El uso de las plantas medicinales es desde que el hombre es hombre. Es decir, el sistema que tenemos nosotros a día de hoy, de cómo producir un medicamento, de cómo fabricarlo, es recoger el alcaloide, el principio activo de esas plantas medicinales, y además bebe ellos... de todo eso. O sea, empezamos con ensayo y error, de me como esto, me muero, pues va a ser que entonces no vale, o me como esto, me curo. Pero todo el procedimiento de cómo ahora nosotros producimos un medicamento bebe de todo esto que hemos ido aprendiendo con el tiempo, de todos estos desarrollos y de todos estos avances. Y Avicena, como decía Juan Ignacio, claro, es que su libro, El canon de la medicina de Avicena, se estudiaba hasta el siglo XVIII en universidades europeas. Hasta el Renacimiento, prácticamente. Siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII en Bolonia lo estudiabas en la universidad. Sí. Entonces, él es, digamos, el sistematizador de todo ese conocimiento que se fue recopilando en esa región, ahí en Persia, reordenándolo de una forma crítica. O sea, ya no solo que yo recopilo y copio y pego y aquí te monto un librito, no.
Vamos a hacer una revisión, una reordenación de todo el conocimiento que tenemos hasta el siglo XI, que es cuando él escribe los cánones. La medicina organizada en base a leyes biológicas, a principios, a clasificaciones, lo que ahora nosotros diríamos las bases fisiológicas de la enfermedad, o los mecanismos biológicos que están detrás, ¿no?, de las patologías o de las enfermedades, pues un poco en esa idea, ¿no? Organizarte en torno a esos principios biológicos. De nuevo, método, regla, procedimiento. No vale una explicación sobrenatural, tenemos que hacer un método, digamos, no voy a hablar de método científico, pero establecer un método que nos permita ser más rigurosos y más racionales. Esa observación. No te diagnostico mirándote hacia los ojos y te digo tienes esto. No. Inspección, palpación, hacerte preguntas de tus síntomas, hacer ya analíticas de orina o análisis de tu frecuencia de pulso cardíaco y diferenciar una cosa que ahora nos parece síntomas primarios y síntomas secundarios. ¿Cuáles son los síntomas primarios de esa enfermedad o qué cosas que se pueden dar derivado de eso que tú tengas? Es una sistematización de todo ese conocimiento, de identificar patrones, de comparar casos, de formular hipótesis. Eso es lo que te enseñaban estos libros una farmacia avanzada, de Avicena. Porque no solo diagnosticaban, sino que también tenían los productos a su alcance precisamente para tratar esas enfermedades. Nosotros teníamos el Dioscórides, por ejemplo, también desde el siglo I, pero lo que decía antes, el Dioscórides lo que te hace es un relato, digamos, de todas las plantas o minerales a los que tú puedes recurrir. Ellos tenían tratados muy similares en los que sí ponían esa parte, digamos, de para qué y cómo lo preparo y cómo hago ese fármaco. Y tiene otra cosa muy original, y con esto acabo, porque también está relacionado con temas muy al día de hoy. Identificaba las formas de contagio. Contacto, o sea, por contacto o por el aire o por el agua o... Esto se vio en la pandemia muchísimo. Los fómites, los objetos inanimados, los pomos de la puerta, cualquier cosa que puede mantener ahí el virus o la bacteria y servirte de forma de contagio. No que me lo transmitas directamente por el aire, sino que tú has tocado aquí en esta mesa, has dejado aquí tus virus, ahora vengo yo, lo he tocado y me puedo contagiar. O sea, ese concepto que lo conocemos ahora a día de hoy, después de saber lo que son los microorganismos y demás, ya se intuía, ¿no?, entre todos los conocimientos que él transmitía ahí en ese canon. Entonces, sí, efectivamente es una figura clave, ya no solo de la medicina en Persia, sino de los conocimientos que nos legaron a través de ese mundo islámico en la época medieval, que nos trajeron aquí a Europa y que en base a todo eso pues hemos llegado a lo que tenemos a día de hoy. Pues fíjate, estamos comentando precisamente una buena retahíla de hallazgos y de avances científicos y médicos, los que nos has traído, Carmen. Muchas gracias, porque además viene a ilustrar ese avance que ya suponía toda la cultura y esa civilización persa. Y ahora tenéis dos opciones, como siempre le gusta decir a Fran. Podemos, si no queréis escuchar esa otra parte del programa en la que vamos a hablar de esa geopolítica en el Oriente Medio y vamos a hablar también de lo que supone el chiismo y de lo que es y se ha convertido actualmente un poquitín, sobre todo a lo largo del siglo XX, no tanto en estos precisos momentos, el territorio iraní, pues podéis suscribiros, quienes lo estéis, pues os vais a la Estróbula y desde 1,99 euros pues podéis escuchar todos los audios que vamos dejando allí. Y quienes no, bueno, pues pasáis directamente a los cuentos de Callejo.
Fíjate, y mucha gente pensaba que esa civilización y esa cultura persa pues era, era peccata minuta, ¿no? Sin tener en cuenta de que pertenecía a esa cuna de la civilización junto con Mesopotamia y con Egipto. Estaban ahí, Jesús. Estaban ahí, han dejado mucha huella y mucho legado, pero no solo en todo esto que estaba comentando Carmen, no solo lo que hemos ido desgranando a lo largo del programa, que son muchísimos hallazgos, descubrimientos, inventos que han hecho por nosotros los persas, sí, ahí claro, ¿no? Ha quedado claro, es que también en la literatura, en fin, hemos hablado de Omar Khayyam, hemos hablado de muchos de estos poetas que además tenían esa vinculación mística, y sí que al principio Javier ha comentado la epopeya de Gilgamesh, y mucha gente no es consciente que esta epopeya, que además está basada en relatos sumerios, por lo menos de hace 2200 años, que posiblemente sea anterior porque hace referencia a Uruk. Uruk fue uno de estos reyes que vivió en el 2700 a.C., pero es que esa epopeya de Gilgamesh es el texto literario más antiguo del que tenemos constancia. Exactamente, y que además habla del inframundo también. Y que habla del inframundo, y por eso lo he traído a colación. Es muy largo, evidentemente, tranquilos, que no vamos a... O sea, que no nos has traído un cuento de las 1001 noches. No, porque eso era lo fácil. Aparte que los cuentos de 1001 noches son muy largos, porque Sherezade ya se encargaba de dejarlo inconcluso, precisamente para que su cabeza no rodara. Así que... Traía cuentas. Era muy lista. Entonces, bueno... podría haber traído también el cuento de los tres príncipes de Serendip, pero ya lo hemos un poco desgranado, y además muy interesante porque surge esa palabra de serendipia. Pero este cuento no es un cuento, porque es la parte final de esta epopeya de Gilgamesh, de este rey, del rey de Uruk, porque tiene unas consecuencias muy actuales y además con una moraleja, o más bien un moralejo, que yo creo que todos se van a sentir identificados. Así que, ¿te parece? Ponemos música y vamos allá. Vamos con esa epopeya. Gilgamesh, en la época final ya del que cree que su vida, cuando muere su amigo Enkidu, un amigo, en fin, que tenía muchísima vinculación y muere además de una forma trágica y a una corta edad, él se empieza a preguntar si realmente no puede alcanzar la vida eterna, la inmortalidad. Ten en cuenta que es el rey de Uruk, un rey todopoderoso, bastante despótico y tirano, y se entera de que hay un hombre inmortal en su reino, y ese hombre inmortal es Utpanistín. Utpanistín es el Noé bíblico, es decir, es aquel que sobrevivió junto con su mujer al diluvio bíblico. Así que, como no, va directamente encaminado al territorio donde está Utpanistín para que le diga el secreto, la receta o el método de conseguir la inmortalidad. Y Utpanistín, cuando le mira, ve que es un rey todopoderoso, pero bueno, le pone a prueba, le dice, bueno, si quieres conseguir la inmortalidad como yo la he conseguido, lo único que tienes que hacer es pasarte 6 días y 7 noches sin dormir. A ver si lo consigues. Bueno, imagínate que Gilgamesh, después de ese recorrido, ese largo viaje, estaba muy cansado y, en fin, a los pocos días quedó rendido por el sueño y no pudo aguantar esa prueba que le había puesto su maestro. Y él llegó a la conclusión, dice, bueno, si no puedo vencer al sueño, difícilmente puedo vencer a la muerte. Así que vuelve otra vez a Utpanistín diciendo, mira, no lo he conseguido, ¿tienes otro sistema, otro remedio para yo conseguir la inmortalidad? Pues dice, sí, tengo uno más. Hay una planta de la inmortalidad que si tú la consigues, está en el fondo del mar, le dice el sitio concreto, las coordenadas precisas, si tú la consigues, la rescatas, la consumes y conseguirás esa inmortalidad. Así que dice, Gilgamesh, perfecto, esto sí que es más fácil de conseguir. Se basa en esas coordenadas, hace un poco de buceo, consigue esa planta de la inmortalidad, la rescata, la sube a la superficie y se va contento y feliz a su reino, a Uruk. Pero bueno, le entra el sueño, se queda dormido y deja la planta. Él piensa que va un recaudo, pero por allí pasa una serpiente. Es una versión muy breve, pero pasa una serpiente, ve la planta y dice, uy, qué jugosa, qué colorcito, qué olor tiene, y se la come. Desde aquel momento las serpientes se empiezan a mudar de piel, qué curioso, esa renovación que tiene. Pero Gilgamesh se queda desconsolado, deprimido, porque tampoco ha podido conseguir esa segunda prueba, o en este caso, este segundo elemento para conseguir la inmortalidad, y vuelve a su reino, a Uruk. ¿Qué ocurre? Que cuando vuelve, él se da cuenta de las murallas que están construidas, él se da cuenta de todo lo que ha hecho, se da cuenta de todos los progresos que ha conseguido su reino, su ciudad, gracias a sus logros. Y en ese momento se da cuenta que a lo mejor la inmortalidad
no es la que él pretendía, que es la inmortalidad de los dioses, sino que la inmortalidad está cifrada ni más ni menos que en el legado, en el recuerdo que tú vas a dejar ante tus sucesores. Y por lo tanto, él se dio cuenta que no podría ser un dios inmortal, pero a lo mejor podía ser un buen rey mortal. Y el legado, la memoria, era precisamente su inmortalidad. Precisamente, además, eso me ha recordado al tema de... hablando de la inmortalidad, o en el caso de las serpientes es el renacimiento, ¿no? Pero fíjate cómo la verdadera inmortalidad posiblemente no esté en vivir eternamente, sino en permanecer en la memoria, como estás comentando. Y eso es algo que yo comentaba cuando, por ejemplo, tocando el tema de la tumba de Tutankamón, ¿no? Y de las momias, que decía, verdaderamente él consiguió la inmortalidad, pero no porque siga vivo, sino porque 2.500 años o 3.500 años después seguimos hablando de Tutankamón. Siempre se ha dicho que hay dos muertes. Una es la muerte física y la otra es la muerte del olvido. Por lo tanto, los antiguos emperadores, los faraones, los Shah de Persia y tantos aquellos que han conseguido mucho poder y además un poder omnímodo, ellos sabían que al final eran mortales, que también iban a morir igual que sus súbditos. Pero ¿cómo conseguir la inmortalidad? Precisamente que no se les olvide. Por eso grababan su nombre en cilindros, en la piedra, en los petroglifos, en todo aquello que tuvieran a mano y que perdurara, ¿no? ¿Y cuándo muere alguien? Precisamente cuando ya dejamos de recordar su nombre, cuando dejamos de recordar sus hazañas o sencillamente dejamos de recordar sus inventos o descubrimientos. Por eso siempre se ha dicho, puedes pintar muchos cuadros, puedes escribir muchas obras literarias, pero al final el legado, lo que vamos a dejar es un poco el recuerdo de nosotros. Y al final lo que se va a acordar la gente es si eres buena persona o eres mala persona. Yo creo que eso es lo importante para tener en cuenta dentro de esa sabiduría de Zoroastro, ¿no? En la buena acción, las buenas palabras, todo este tipo de cosas, porque en el fondo eso es lo que vamos a dejar para la posteridad. Cuando alguien te recuerde y te recuerde con cariño, esa es la mejor forma de inmortalidad. Exactamente, así es, Jesús. Y bueno, pues hasta aquí ha durado el programa. Y además, mira, hablando de memoria, precisamente tengo un libro en las manos que es Coordenadas del Paraíso, Irán y la eterna búsqueda de los orígenes, con Javier Redondo Jordán, que nos ha ilustrado muy mucho, como dicen por ahí, sobre lo que es la civilización, esa cultura ancestral, y que todavía a día de hoy, bueno, pues nos puede abrir muchas cartas y enseñar todavía muchas cosas. Gracias por estar con nosotros y espero que te lo hayas pasado bien. Me lo he pasado genial y muchísimas gracias por haberme invitado y es un honor. Gracias. Bueno, Carmen, la inmortalidad también se consigue teniendo descendencia, ¿no? Creo que sí, dicen. Dicen. Bueno, el ADN, la genética... Sí, pero mira, ahora que estábamos diciendo esto de la inmortalidad, no hemos dicho una cosa que también está relacionada con Irán y que es la escritura es importante, ¿no? Para perdurar también en el tiempo. La piedra roseta de los jeroglíficos egipcios la conocemos y en algún programa hablamos de la inscripción de Beistún, que está en Irán, que fue la que se usó para descifrar las escrituras cuneiformes y fue de hecho gracias al conocimiento de la lengua del persa antiguo. Porque sin conocer el persa antiguo no hubiéramos podido descifrar la escritura cuneiforme y el elamita. Así que Irán nos ha traído también la posibilidad de descifrar esas maravillosas tablas sumerias y mesopotámicas en general que a mí me fascinan. Muy buen apunte, sí señor. Gracias. Maese, bueno, lo de la inmortalidad y tú, bueno, ya con Matusalén, o sea, no hay ningún problema, tú lo tienes superado, ¿no? Qué aburrimiento. Qué aburrimiento. La inmortalidad es un aburrimiento. Bueno, pero estarás la próxima semana, ¿no? Sí. Claro que sí. Bueno, pues hasta entonces. Jesús, hoy hemos tocado un montón de palos, un tema interesante
ciencia, arte, cultura, historia, más no se puede pedir. Siempre se puede pedir más, ¿no? Pero bueno, la verdad es que yo creo que nos hemos dado cuenta que tenemos un pasado glorioso. Cuando digo tenemos, es la humanidad completa. Y evidentemente hemos hablado muchas veces de Egipto, hemos hablado de Grecia, hemos hablado muchísimo de Roma. Y Persia haya dejado también ese granito de arena, no solo en el paraíso, sino también esa forma mística de encontrar nuestro propio paraíso. Bueno, pues en las escrituras zoroástricas también nos están diciendo la clave para encontrar nuestro paraíso. Y no solo está en la alfombra. Despido también de gracias a Alberto Espinosa, que ha estado en la parte técnica, Chevi Dorado en la producción y un servidor, David Sentinella, que me despido por hoy como hacía antes, con mi mensaje de siempre. Tratad de ser felices e ilustraros. Un abrazo y hasta la próxima semana. ¡Chao!